Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar este webinar mientras hacemos las presentaciones. Soy Antonio Rodríguez, responsable de proyecto de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras. En primer lugar, me gustaría excusar a la directora gerente, a Rosa Rodríguez Cano, que le hubiese gustado estar aquí con todos vosotros, pero por problemas de salud pues no se encuentra disponible y le hubiese gustado mucho estar aquí. Bienvenidos a este webinar puesto en marcha por la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras en colaboración con la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, que está financiado por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad y que hemos considerado clave como estratégico realizarlo en estos tiempos. Lo hemos titulado Comunicación Online en tiempos de coronavirus por la importancia que tiene no solo el sector en sí, un sector estratégico, no solo para ambas entidades, sino indudablemente para la comarca del Campo de Gibraltar, provincia de Cádiz y Andalucía, y hemos considerado que es un sector y es una acción importante en estos tiempos el saber comunicar y transmitir los valores. Me gustaría presentar al docente que va a estar hoy con nosotros. Contamos con Alejandro Domínguez Saucedo. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias a vosotros. Alejandro Domínguez es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Málaga, en la especialización en Periodismo y Literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona. Lleva más de 20 años de experiencia en prensa escrita, ha trabajado en Europa Sur, ha trabajado en ARIA, en el Faro Información, en el Que Mallorca. Actualmente es el director del periódico digital algecirasalminutos.com. Desde el 2012 es el director de comunicación de la empresa tecnológica Omnium Lab de estudios, que es especializada en comunicación digital y en nuevas tecnologías de la información y comunicación. También ha realizado trabajos como redactor publicitario para distintas marcas del Campo de Gibraltar con la agencia de comunicación ADOC. Tiene también experiencia en comunicación social, siendo contratado como jefe de prensa de una organización política entre 2015 y 2019. Es tertuliano de Onda Cero Campo de Gibraltar y ha impartido muchos cursos y seminarios enfocados a la comunicación y las nuevas tecnologías. También ha sido profesor en el Máster de Comunicación Plus, digital para empresas, impartiendo docencias en la provincia de Cádiz y Badajoz. Yo creo que vamos, es un lujo tenerte, Alejandro. Espero que sea un webinar bastante interesante para todos los asistentes. Está programado que este webinar dure más o menos entre hora y 40, hora y 45 y abriremos un turno de pregunta a la finalización por el chat, ¿vale? Para que le podáis hacer cualquier pregunta, cualquier consulta a Alejandro. Y por mi parte nada más. Espero que disfrutéis y aprovechéis este webinar. Alejandro, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. La verdad que el placer es mío de que la Fundación del Campus Tecnológico de la Bahía de Algeciras pues, haya pensado en mí, ¿no? para este webinar que tiene un objetivo estratégico tan importante para nuestra zona, ¿no? Y que, bueno, en la medida en la que pueda seros de utilidad, pues todo lo que vamos a hablar en estas 2 horas, pues bueno, sería deseable, ¿no? Sería positivo. Voy a compartir la pantalla para comenzar con la presentación. Muy bien. Creo que estáis viendo ahora mismo ya mi presentación, ¿verdad? Correcto. Vale. Bueno, también, que me lo dejaba en el tintero, agradeceros a todos los asistentes, a todos los que os habéis inscrito en este webinar que está ahí al otro lado de la pantalla. Que bueno, que representáis un sector tan importante para la economía y para todo el futuro, ¿no? Estratégico del Campo de Gibraltar. Y bueno, cada uno de vosotros con especificidades concretas, pero todos en un mismo barco, ¿no? Sobre todo en este momento concreto, con un problema común y con unas necesidades comunes. Bueno, el webinar Comunicación Online del sector turístico en tiempos de coronavirus, pues bueno, sin tratar de ofrecer ninguna varita mágica, ninguna fórmula mágica que nos pueda ayudar a salir de este atolladero, sí que se va a centrar en un aspecto estratégico y clave
en todo lo que son pues bueno, las campañas para poner en marcha pues cualquier tipo de iniciativa, en este caso para afrontar una situación como la que estamos, pues es la comunicación, ¿no? La comunicación es un factor clave, la manera en la que nos comunicamos con nuestros clientes, la manera en la que hacemos llegar un mensaje determinado para conseguir un objetivo determinado, y es ahí donde nos vamos a centrar, ¿no? En el apartado de la comunicación, que como digo es uno de los elementos estratégicos. Bueno, Antonio, no sé si creo que nos has comentado el tema de las intervenciones. Según estaba planteado el webinar, pues la gente de la Fundación irá tomando nota de lo que vosotros vayáis apuntando en el chat, y al final pues dejaremos ese tiempo, ¿no? De unos 15-20 minutos para charlar entre nosotros una vez que hayamos terminado, ¿vale? Bueno, pues como digo, vamos a hablar fundamentalmente de comunicación y de cómo la comunicación es una herramienta clave para este objetivo que nos tiene a todos aquí reunidos esta mañana. Pero claro, como decía, cada uno de vosotros tiene unas especificidades concretas, una naturaleza concreta y distinta, ¿no? Según he podido ver, pues hay desde el sector hotelero, agencias de viaje, el sector público, empresas de turismo de aventura, está representado también el Polo de Sotogrande, el CAI de Tarifa, digamos que hay un poco una representación bastante diversa de todos los distintos intereses particulares y todos los servicios particulares que ofrece el turismo en el campo de Gibraltar. Eso me lleva a la dificultad de poder centrar el guión de esta presentación, de este webinar, de una manera concreta a cada una de vuestras especificidades. Por eso yo me voy a centrar en todo el momento, para llevar un hilo conductor, en el campo de Gibraltar como marca turística, que de alguna manera es un interés común a todos nosotros, ¿no? Y que todo lo que pueda desprenderse de ese contenido concreto que yo voy a llevar de la mano del campo de Gibraltar como objetivo general para todos, pues todo lo que podamos ir obteniendo para cada uno de nuestros intereses y necesidades, pues que lo vayáis haciendo a vuestra manera, ¿no? En primer lugar, lo primero que quería abordar es el concepto de crisis, porque indudablemente estamos ante una crisis, ¿no? Ya no solamente se trata de hacer un plan de comunicación como el que se hace generalmente en cualquier empresa, pues para cualquier lanzamiento de producto o para cualquier campaña concreta en la que queramos ganar clientes, sino que además en este caso concreto estamos ante la necesidad de hacer un plan de comunicación de crisis, porque indiscutiblemente a nivel mundial se está evaluando y se está comentando pues el tema de que el sector turístico se enfrenta este verano a una situación, pues digamos, con grandes dificultades, ¿no? No estoy descubriendo nada nuevo con que esta crisis sanitaria del coronavirus pues ha venido a suponer un obstáculo añadido a de qué manera nosotros vamos a conseguir este verano atraer a turistas, en el caso en concreto que nos atañe al campo de Gibraltar. Entonces, lo primero y lo más importante de todo es reconocer que existe una crisis y afrontarla desde el punto de vista de la comunicación, de las estrategias de comunicación de cara a eso, ¿no? A un plan de comunicación de crisis para poder afrontarla. Y lo primero que hay que hacer ante un plan de comunicación de crisis es pues identificar las nuevas exigencias. En definitiva, es preguntarnos ante qué tipo de crisis estamos, analizarla y evaluarla para saber cuáles son esas nuevas exigencias que nos plantea nuestro cliente en esta crisis, para poder ofrecerle una respuesta satisfactoria que nos ayude a sobreponernos a la situación. Analizándola, pues es evidente que hemos atravesado o estamos pasando ya una crisis sanitaria, una crisis de índole sanitaria que nos ha afectado a todos. Como consecuencia de esta también hay otro tipo de crisis, que es una crisis económica que está por venir y que también tendrá unas características muy determinantes y a la que habrá que hacer frente. Pero sin embargo yo creo que el objeto que nos trae aquí hoy es analizar nuestro objetivo de demanda turística. Para identificarla de manera exacta, estamos ante una crisis de desconfianza. Nosotros tenemos que analizar desde el plan de comunicación de crisis a nuestro cliente desde un plano más psicológico y más emocional de lo que solemos hacerlo habitualmente. Porque indiscutiblemente ahora el turista se plantea muchas más dudas, mucha más incertidumbre y muchas más preguntas de las que se planteaba habitualmente. ¿Es seguro este destino? ¿Verdaderamente merece la pena de que yo me desplace? ¿Estoy en posición? ¿Es necesario? ¿Reúne todas las condiciones de protección, de higiene y sanitaria que el miedo y que la incertidumbre que esta crisis sanitaria me ha provocado pues me permita finalmente tomar la decisión de acudir? Entonces es precisamente hacia esa desconfianza, hacia esa incertidumbre,
hacia la que debemos de centrar todas las herramientas del plan de comunicación de crisis. ¿Vale? Una vez que hemos identificado exactamente de qué tipo de crisis estamos hablando y un poco hemos puesto nombre al escenario en el que nos encontramos, las siguientes preguntas que nos tenemos que hacer, evidentemente, es ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿No? ¿Cómo pongo, qué tipo de medidas pongo en marcha para enfrentarme a esta situación? La primera es una conclusión bastante evidente. No os descubro nada a ninguno de los representantes del sector turístico que estáis aquí ahora si hablamos de que ya de por sí era una exigencia de los últimos años, pero ahora lo es todavía mucho más la necesidad de modernizarnos digitalmente, de la transformación digital. ¿Por qué? Pues porque si cada vez más estamos en un mundo interconectado, ahora más que nunca estamos en un mundo en el que nuestro cliente está al otro lado de la pantalla. Ha pasado 3 meses confinado en el que su relación con el mundo se ha desarrollado a través de las nuevas tecnologías, incluso en el ámbito doméstico se han diversificado y se ha aumentado mucho más su consumo, ¿no? Lo hemos visto en las videoconferencias entre familias y tal, ¿no? Ahora las personas van a recurrir mucho más a la pantalla para saber qué es lo que hay al otro lado y sobre todo para saber qué es lo que hay en el destino turístico al que finalmente se decidan ahí. Por eso la transformación digital es ahora el momento de plantearnos la necesidad de invertir lo mucho, lo poco que podamos tener en mejorar nuestra presencia digital. Si nuestra página web no la tenemos o si la tenemos todavía con una presencia no lo suficientemente actualizada, es el momento indiscutiblemente de hacerlo. También de articular todas las medidas que permitan que el cliente pueda realizar el consumo de nuestros productos y servicios de manera online, ya no necesariamente a través de una tienda online, sino directamente ofreciendo posibilidad de adquirir nuestros productos o servicios pues a través de mecanismos digitales, pues ya sea haciendo reservas online, adquiriendo paquetes turísticos de manera online, lo que sea, ¿no? Incluso no descartar ninguna posibilidad que permita mejorar la relación, la interconexión digital con nuestro cliente, como puede ser, por ejemplo, la de disponer de una aplicación móvil que va a hacer que nuestro mensaje, que nuestro producto, que nuestra oferta sea mucho más consumible por el target nuevo al que nos estamos enfrentando, que cada vez más es un target digital. Eso como una primer frente importante al que acudir, que como digo es evidente y ya cuento con que lo teníamos todos asumido. Y el segundo, que es en el que más centraré un poco mi intervención, que es el de articular un plan de comunicación de crisis, que de manera integral y vertebrada, pues reúna de alguna manera, como digo yo en mi discurso lo voy a hacer así, ya vosotros cada uno lo lleva a su terreno, pues todos los mensajes posibles que el Campo de Gibraltar como marca pueda articular para hacer llegar un mensaje único, que es que el Campo de Gibraltar es un destino que sobresalga sobre el resto, a nivel nacional fundamentalmente, como un destino deseable en tiempos de coronavirus. Respecto del primer aspecto, del de la transformación digital, hay que tener en cuenta que ya se están dando pasos. Concretamente, esta casa que nos sirve de anfitriona hoy, la Fundación Campus Tecnológico, ya ha dado un paso adelante muy interesante creando un marketplace, que es una especie de centro comercial virtual en el que, sin necesidad de que las empresas hagan ninguna gran inversión en su propia modernización digital, pues digamos que entran en esta especie de gran espacio común virtual en el que pueden ofrecer sus servicios de manera digital para la contratación directa por parte de los clientes. Entonces vemos cómo el campus tecnológico ha identificado también de manera muy rápida, ha reaccionado de manera muy rápida, situándose en el centro de la necesidad con esta iniciativa, ¿no? Y respecto de lo segundo, pues la pregunta es cómo se hace un plan de comunicación, ¿no? Y entramos ya en materia en cuáles son los pasos que se siguen para crear un plan de comunicación. Pues bien, para crear un plan de comunicación hay que seguir, digamos, 6 grandes áreas de trabajo en las que tenemos que centrarnos previamente antes de empezar a lanzarnos a comunicar, ¿no? Para que todos nuestros mensajes y toda nuestra comunicación, como digo, esté vertebrada y todo esté perfectamente interconectado, ¿no? Lo primero es prestar atención a los canales, es decir, cuáles van a ser las vías a través de las cuales nos vamos a comunicar con nuestros clientes potenciales. La segunda, que no hay que desdeñar, es la de la comunicación interna, sobre todo si vamos a hablar de organizaciones ya medianamente numerosas, en las cuales, digo organizaciones de trabajo interno medianamente numerosas, en las cuales pues cada uno tiene desempeña una tarea, una función, y de alguna manera sería cómo articular internamente todo el plan de comunicación. Luego la imagen y el tono,
es un aspecto también al que hay que dedicarle un interés especial antes de ponernos en marcha, que es qué imagen queremos transmitir y qué tono, es decir, de qué manera vamos a hacer llegar, qué tipo de mensaje, ¿no? Con qué características vamos a hacer llegar el mensaje a nuestros clientes potenciales. Y luego en la parte de la derecha, tres áreas fundamentalísimas, como son la del contenido, la de los contenidos concretamente, porque aquí de lo que se trata, si lo extrapolamos al mundo empresarial, a lo que sería un business model canvas, ¿no? Que muchos de vosotros conoceréis, en el model canvas se interpreta como las propuestas de valor, ¿no? Pues en este caso igual, en un plan de comunicación nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cuáles son las propuestas de valor, cuáles son los distintos contenidos independientes entre sí, cada uno de los cuales puede servirnos como herramienta, como mensaje de reclamo para nuestros clientes potenciales. Lo vamos a ir viendo todo esto uno a uno en adelante, ¿no? La siguiente es nuestros segmentos de clientes. Igual, ¿no? Otra cosa que generalmente en los planes de comunicaciones pues se pasa de soslayo de manera errónea es interpretar que, por ejemplo, un producto o servicio determinado de una iniciativa empresarial pues va dirigida en general al gran público, ¿no? Siendo esto así, porque siempre nos dirigimos en general a todo aquel que podamos llegar, tenemos que identificar antes, previamente, cuáles son nuestros clientes potenciales y además identificarlos de manera aislada, porque cada uno de ellos tiene unas particularidades, unas especificidades, y nosotros, como marca turística del Campo de Gibraltar, también, por supuesto, tenemos nuestros distintos segmentos de clientes a los cuales tenemos que identificar para hacer llegar los mensajes de manera certera a cada uno de ellos. Y por último, el cronograma y la calendarización, que también es importante, las seis patas lo son, porque nada de esto sirve de nada si finalmente cuando tenemos creado nuestro plan de comunicación lo dejamos todo a la improvisación y no tenemos perfectamente estipulado en una planificación en el tiempo cuándo vamos a ir publicando según que cada día qué contenido, cuántos de esos contenidos vamos a publicar y todo ello, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lo vamos a ir viendo punto por punto. Vamos a empezar con el de los canales, para saber cuáles son aquellos canales que nos interesan para comunicarnos con nuestros clientes potenciales. En primer lugar, si hablamos de redes sociales, en el marketing digital, las redes sociales todas suman. Eso es una cuestión indiscutible, ¿no? Pero teniendo en cuenta el contenido concreto de este plan de comunicación que nos atañe, yo entiendo que las redes sociales que más nos interesan, las que más estratégicamente nos van a hacer llegar de manera más efectiva a nuestros clientes potenciales, son aquellas en las que la imagen tiene un protagonismo esencial. Porque ahora, más que nunca, de lo que se trata es de enseñar al que está al otro lado de la pantalla, como decíamos, una vez identificado nuestro target en este plan de crisis, a esa persona que vive con esa desconfianza al otro lado de la pantalla, en Madrid, en Zaragoza o donde sea que esté, ¿no? Incluso en algún lugar del extranjero, enseñarle visualmente que nuestro destino es un destino seguro, deseable, propicio para estas circunstancias. Entonces, recurrir a redes sociales en las que el protagonismo es la imagen, como digo, como por ejemplo puedan ser Facebook, que es una red social por antonomasia donde están todos los públicos, como pueda ser Instagram, que fundamentalmente es una red social de imagen y que actualmente es indispensable, sobre todo para el sector turístico, y como pueda ser YouTube, porque el vídeo, todavía más que por encima de lo demás, es ahora mismo el formato estrella de consumo entre el público digital. Es decir, la gente sobre todo ya quiere ver vídeo, quiere ver las cosas en vivo, cómo funciona, cómo está funcionando lo que sea, lo que quiera adquirir o lo que sea, ¿no? En este caso concreto, en el tema del turismo y en el tema de la incertidumbre y de la desconfianza que tenemos en nuestro cliente al otro lado de la pantalla, enseñar en formato vídeo cómo estamos nosotros poniéndonos las pilas, cómo está trabajando el Campo de Gibraltar para convertir esta tierra en un destino deseable en tiempos de coronavirus, es fundamental. Tenemos que tener en cuenta el vídeo en cuenta como una herramienta fundamental. Y una vez que tenemos trazados nuestras redes sociales como canales con los que vamos a trabajar, tenemos también que tener en cuenta cómo funciona cada una de ellas, porque no todas tienen la misma función ni todas ellas tienen el mismo comportamiento. Por ejemplo, tenemos que pensar en los públicos a los que van destinados, en función de cuál sea nuestro mensaje y de cuál sea el segmento de cliente al que nos vayamos a dirigir. Por ejemplo, Facebook es una red social donde eminentemente podemos encontrar al público familiar, al turismo familiar,
Mientras que Instagram es una red social donde nos vamos a encontrar al turismo más joven, al turismo más activo, más relacionado con los deportes o incluso también con la naturaleza, aunque aquí encontramos, igual que vamos a ir encontrando en todos los contenidos, pues contenidos que son híbridos, que pueden servir el turismo rural tanto para una pareja joven como para una familia tradicional. Y luego también tenemos que tener en cuenta qué comportamiento van a tener nuestros contenidos en las redes sociales para conseguir uno de los 3 grandes objetivos que tenemos que tratar. Porque estos 3 objetivos, el branding, el tráfico y el lead, son igualmente esenciales para un plan de comunicación. En el branding lo que estamos haciendo es crear una imagen de marca. Estamos vinculando nuestra marca, Turismo Campo de Gibraltar, con una idea concreta. En este caso, la idea del compromiso, de la responsabilidad, de la preocupación por protegernos frente al coronavirus. Una imagen de branding puede ser, por ejemplo, simple y llanamente intercalar mensajes de concienciación ciudadana general acerca de la necesidad de protegernos, de hacer divulgación también acerca de la situación en la que estamos viviendo. Todo eso que hace que los ciudadanos ahora mismo están, el cliente, el público en masa, está ávido de consumir contenidos que le aporten divulgación acerca de esta situación que estamos viviendo, pues de una manera indirecta va a vincular nuestra imagen de marca, Turismo Campo de Gibraltar, con esa imagen comprometida con esta situación. El tráfico es simplemente un tipo de comportamiento en el que lo que vamos a conseguir es que entren, que nos visiten, que nos den me gusta, y todo eso es también deseable ir creando constantemente muchos contenidos que relacionen nuestra marca Turismo Campo de Gibraltar con el objetivo de protegernos como enclave turístico frente al coronavirus. Ese constante visitarnos nos va a posicionar. Y esto también es un elemento clave, el tema de posicionarnos, el tema del SEO, porque al final cuando alguien busca turismo seguro para estas vacaciones, para este verano, cuanto más tráfico consigamos, más vamos a ir apareciendo en las primeras posiciones de Google o en las primeras posiciones de los motores de búsqueda como ese destino de referencia, ¿no? Y por último el lead, que es el destino más deseable, el objetivo más deseable y que de alguna manera se desprende de todo lo anterior, que es cuando al final existe una llamada a la acción, una opción de compra, ¿no? El lead es cuando el comportamiento de nuestro cliente que tiene que ver ya pues con hacer una reserva o con adquirir ya hay un interés ya determinado por conseguirlo. Pues bien, estos 3 tipos de comportamiento tendrán que ver con de qué manera utilizamos cada canal y cada contenido. Siguiendo con los canales, y como estamos hablando del sector turístico, no podemos obviar nuestros canales propios. Tenemos que prestar más atención que nunca a los canales digitales del sector turístico, como puedan ser TripAdvisor o Booking, donde además es donde está la opinión de los usuarios. Como digo, si lo que estamos hablando es de un cliente potencial que está al otro lado de la pantalla, por no seguir insistiendo sobre lo mismo, las características de nuestro cliente potencial, sabemos que más que nunca va a prestar atención a lo que dicen otros usuarios, porque le proporciona mucha más credibilidad que lo que nosotros le podamos decir. Se sobreentiende que nosotros le vamos a hablar bien de nuestro destino. De ahí el éxito de TripAdvisor. Queremos saber lo que dicen los usuarios de lo que este destino me está diciendo que es bueno, ¿no? Entonces, más que nunca, ahora, porque ahora se va a mover todo mucho más en lo digital, y en lo online, tenemos que prestar mucha más atención que nunca a nuestros canales tradicionales del sector. Y luego otro aspecto que es clave es el aspecto de la interacción. El otro día, leyendo una entrevista a Gabriel Escarrer, al director general de Meliá, decía que la falta de diálogo es el aspecto de la gestión, es que no lo veo porque está tapado por esto, es el peor aspecto de la gestión de la crisis. Claro, en definitiva, volvemos sobre lo mismo, ¿no? Tenemos a personas al otro lado que tienen incertidumbre, que se están pensando muy mucho si verdaderamente incluso van a salir de sus casas este verano, entonces tienen también mucha necesidad de que les respondamos, de que estemos al otro lado, ¿no? Yo creo que de alguna manera nos tenemos que interiorizar el mensaje o hacer llegar, mejor dicho, el mensaje de no vamos a dejaros solos con vuestro miedo, no vamos a dejaros solos con vuestra incertidumbre. Eso significa que no simplemente vamos a crearnos un escaparate como destino turístico, vamos a decir todo lo bueno que estamos haciendo y se acabó, sino que vamos a estar permanentemente pendientes de vosotros. Eso se consigue mediante herramientas de interacción, como puedan ser los web chats, la introducción de un chat 24 horas en nuestros canales, en nuestra página web o en nuestros canales digitales, que pues genera esa confianza, esa tranquilidad
al cliente de que cualquier duda, cualquier incertidumbre que tenga, se la vamos a estar permanentemente contestando. O incluso una herramienta de uso tan convencional y de nivel de usuario como pueda ser WhatsApp, se pueden articular también mecanismos a través de ella pues para generar pues eso, ¿no? Un número de WhatsApp en el cual vamos a estar 24 horas al otro lado para que cualquier duda que tenga tu familia, cualquier duda que tengáis como clientes para venir aquí, pues la resolvamos. Y también muy importante, no solamente interpretar la interacción como un canal para convencer al cliente en su lugar de origen y hacerlo llegar aquí, sino también, casi más importante, en el tiempo de estancia. Es decir, mientras estés aquí, también vamos a seguir estando al otro lado del chat. ¿Por qué? Porque la mayoría de las incertidumbres se van a generar con ¿puedo hacer esto? ¿Estoy seguro si hago esto? Entonces, nosotros, que somos de alguna manera los que tenemos que crear este escenario de confianza, tenemos que articular esa medida de respuesta inmediata, ¿no? Y sobre todo de protección inmediata. Luego también buscar canales que nos garanticen tener el máximo impacto. Antes os hablaba del vídeo como una de las herramientas fundamentales, porque es el formato estrella, ¿no? de consumo digital hoy día, pues todavía gana aún más impacto, más presencia y más penetración si usamos las herramientas de streaming, es decir, de retransmisión de vídeo en directo. Esto funciona mucho y puede funcionar mucho si, por ejemplo, hacemos algún evento concreto, ¿no? Pues vosotros entre los que estáis, pues hay empresas de turismo de aventura, hoteles o eventos de todo tipo, ¿no? Un concierto o una ruta concreta. ¿De qué manera la estamos haciendo? Retransmitimos en directo para que veáis de qué manera esto que estamos haciendo cumple todas las medidas de protección, transmitir confianza utilizando todas las herramientas posibles. Los canales de redes sociales como Facebook o Instagram ya nos proporcionan la posibilidad de hacer streaming a través de sus herramientas de Facebook Live o de Instagram Live, pero también hay herramientas concretas para hacer streaming como Twitch o Mixer, donde también hay mucho público, sobre todo mucho público joven, al que podemos llegar. Luego también, hablando de otro de los canales que nos van a permitir maximizar nuestro impacto, está la posibilidad de tener un blog. El blog es una herramienta estratégica dentro de la comunicación online, por varios motivos. Primero, porque nos va a permitir detenernos con tranquilidad para hablar con profundidad, con reflexión, con todo lujo de imágenes. Digamos que contamos una historia con profundidad de aquello que queremos, de aquel mensaje que queremos hacer llegar. En este caso, pues, volviendo sobre el mismo ejemplo, pues no sé, una ruta a caballo por el Parque de los Alcornocales, ¿no? Pues si tenemos un blog podemos contar una jornada como ha transcurrido, digamos que convertimos el mensaje que queremos hacer llegar en un mensaje más profundo, en un mensaje más creíble, ¿no? Y además es doblemente estratégico, como digo, porque el tener un blog nos va a hacer ganar muchísimo posicionamiento. Una vez más, estamos consiguiendo que cuando busquen turismo seguro este verano, pues el hecho de contar con todo este tipo de herramientas nos van a ir haciendo ganar posiciones en las búsquedas en Google. Hay herramientas para crear un blog que son gratuitas y que son muy sencillitas de manejar, como WordPress o como Joomla, aparte de todas estas que veis aquí, que son ya un poco menos conocidas. Siguiendo con los canales, es también un momento inmejorable para la comunicación personal, es decir, con aquellos que ya han sido nuestros clientes o con aquellos que pudieron haber sido nuestros clientes y finalmente no se decidieron, pero los tenemos en nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque si les hacemos llegar pues las clásicas newsletters a través de correos electrónicos, donde una vez más incidimos en todos estos mensajes de los que estamos hablando, estamos personalizando de alguna manera aquello que queremos decir. Es decir, además estamos refiriéndonos a nuestro cliente por su nombre y su apellido. Estimado señor don Antonio Fernández, esperemos que su estancia el verano pasado hubiera sido de su agrado. Queremos aprovechar la ocasión para informarle de que entre estas circunstancias en las que estamos viviendo nos hemos puesto las pilas, estamos trabajando y la experiencia puede ser todavía mucho mejor porque somos uno de los sitios en los que mejor se puede garantizar la diversión, el entretenimiento, la tranquilidad, el descanso en un entorno protegido y garantizando todas las medidas para luchar contra el coronavirus. Todo suma, como veis, todos son herramientas, canales, uno detrás de otro, que nos pueden servir para conseguir el objetivo general en el que estamos embarcados. Bien, eso como una de las patas, hablando de los canales. Luego, hablando de la comunicación interna, voy un poco rápido porque quiero terminar con el tiempo suficiente para dejar
que charlemos después de un ratillo. Bueno, como os comentaba, la comunicación interna está planteada sobre todo, si estamos hablando de una empresa pequeña en la que queramos hacer nuestro plan de comunicación exclusivamente para nosotros y centrarlo en nuestro objetivo concreto, y somos pues 2 empleados, pues a lo mejor no es necesario, ¿no? Pero sobre todo para organizaciones donde vayamos a trabajar con un nivel determinado de trabajo en equipo, pues hay herramientas que nos pueden hacer muy útil y muy eficaz toda la creación de este plan de comunicación. Una de ellas, no sé si la conocéis, es Trello, o Trello, que es una herramienta de organización de tareas. Sigue una metodología concreta de trabajo, que es la metodología ágil, según la cual, por un sistema muy sencillito de tarjetas, aquí estáis viendo cómo cada una de estos espacios blancos, de estos cuadrados blancos, son, digamos, tarjetas, que cada una de las cuales se corresponden con una tarea. Y la podemos mover tan sencillo como pinchar y arrastrar desde las columnas de To Do, a Doing y a Done. De esta manera, y además, dentro de cada tarjeta, al abrirla, hay una descripción concreta de la tarea, hay una especie de pequeño chat dentro de la tarea y hay asignadas las personas a las que, y están como usuarios las personas a las que se les asigna el trabajo de esa tarea. Eso significa que estamos creando microtrabajos dentro de cada tarjeta, evaluados constantemente, supervisados de manera constante, se queda en el histórico y estamos pasando además constantemente lo que está por hacer, lo que se está haciendo y lo que ya está hecho, ¿no? Es una manera muy ágil y muy visible de organizar el trabajo interno en equipo. Y luego hay otra herramienta que es Slack, que es pues una herramienta de comunicación interna entre equipos, una herramienta profesional que se utiliza sobre todo en empresas, en muchas startups, y que nos permite tematizar canales de conversación igualmente, una vez más, hablamos de usuarios asignados a cada uno de esos canales de comunicación, donde, pues, por ejemplo, yo qué sé, pues la organización de la logística, ¿no? Pues, por ejemplo, pues tenemos asignados pues distintos trabajadores para la logística de un determinado plan turístico y ellos están ahí. Luego, por otro lado, el diseño, pues estarían y siempre con un supervisor pues que va, digamos, estableciendo la comunicación. Esta herramienta es más para comunicación directa y la de Trello es un poco más para la supervisión en el tiempo de la organización del trabajo. Vale, siguiendo con las patas, vamos a la del contenido, que es una de las claves más importantes. Como os decía, cuando hablamos de contenido en un plan de comunicación es igual que si hablamos de propuesta de valor en un plan empresarial, ¿no? Estamos hablando de aquellos contenidos concretos que son un valor que pueden hacer determinante nuestro interés, ¿no? O la opción definitiva del cliente de decantarse por nuestra marca. Analizando un poco, yo me he permitido el adentrarme un poco en materia, ¿no? Analizando un poco pues la situación y lo que nos atañe, que es el turismo en el campo de Gibraltar, pues yo he remarcado estos 4 contenidos como 4 contenidos posibles, distintos, que introducir en nuestro plan de comunicación, sin que esto signifique ni que tengan que ser esto o ni que no puedan ser ningún otro que vosotros no contempléis, ¿no? Digamos, de alguna forma yo lo que quiero es plantearos cómo se hace un plan de comunicación para que cada uno, en función de vuestros intereses, se lo lleve a su terreno o incluso a nivel general en el campo de Gibraltar, pues un poco lo construyamos entre todos. El primero yo creo que cae un poco por su peso, porque en todos los indicadores, en todas las evaluaciones y todo el análisis que se está haciendo de la situación turística, incluso a nivel internacional, se habla de que el turismo rural va a ser la gran baza que va a salvar al turismo, ¿no? En ese sentido, yo creo que la naturaleza, el valor de naturaleza que tiene el campo de Gibraltar, es uno de los contenidos, de las propuestas de valor indiscutibles que nosotros tenemos a la hora de hacer un plan de comunicación de crisis como el que nos atañe. Luego, el tema del turismo de deporte es quizá un poco más controvertido, porque según he podido estar viendo estos días, hay un poco de discusión al respecto. Hay visiones un poco pesimistas que dicen que el coronavirus pues se va a llevar un poco por delante este año al turismo deportivo, pues por todas las incertidumbres y las desconfianzas que genera. Y sin embargo, luego por otro lado hay voces que hablan de todo lo contrario, de que el turismo activo va a generar precisamente pues un mensaje de turismo íntimo, de turismo de experiencia, digamos, al margen de turismo masificado y que precisamente esta puede ser una oportunidad. Cuando antes hablaba de crisis, se me ha olvidado esa gran frase tan manida de que toda crisis es una oportunidad y que realmente tenemos que interiorizar en su justa medida, es decir, saber de qué manera, cuáles son las oportunidades que se nos presentan ante esta crisis. Yo creo que una de ellas es sin duda esta,
la gran oferta de turismo activo que tiene el campo de Gibraltar, desde el CAI de Tarifa hasta el Polo de Sotogrande, pasando por todo lo que son las opciones de senderismo, turismo de aventura y todo tipo de planteamiento de turismo activo que yo al menos introduzco dentro de este plan de comunicación. Luego, teniendo de alguna manera relación con lo anterior, pero como un contenido aparte concreto, he hablado de entornos vírgenes o de entornos no masificados, mejor dicho, como otra de los contenidos y de las propuestas de valor que podríamos plantear en el campo de Gibraltar para hacer llegar a nuestro cliente. ¿Por qué? Porque sin duda, si hay algo que va a mover al turista en este verano de incertidumbre sanitaria, sin duda va a ser ese destino en el que no me voy a encontrar con 700.000 turistas más a mi alrededor. Pensar, por ejemplo, en entornos como los que tenemos en el campo de Gibraltar, que ahora los iremos desgranando un poco, donde el turismo es completamente todo lo contrario, ¿no? Donde nos encontramos con una tranquilidad, con una ausencia de masificación, es también un valor que tenemos que tener que incorporar en nuestro plan de comunicación como contenido para ir trabajándolo de manera concreta, ¿no? Y por último, y también importante, el bajo impacto sanitario que el coronavirus ha tenido en el campo de Gibraltar. Sabemos que en Andalucía cuenta con esa baza, el campo de Gibraltar todavía más, ¿no? Entonces recurrir a ese mensaje, ¿no? De que aquí, bueno, pues lo hemos sufrido también, pero no tanto como se ha sufrido en otros sitios, pues de alguna manera puede ser el resorte definitivo que, de hecho, yo creo que puede ser uno de los grandes indicadores que haga que la gente vaya a tal o cual destino, ¿no? Lo vamos a ver, por ejemplo, ahora en Canarias, que la gente va a acudir allá donde el coronavirus ha tenido un impacto menor, bajo esta idea un poco asumida que estamos teniendo todos de que con el verano todo se va a relajar, ¿no? Pues, realmente nadie sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero jugar un poco con esa baza del bajo impacto sanitario que ha tenido el coronavirus en el campo de Gibraltar. Y bueno, ¿cómo articulamos estos contenidos? Bueno, pues fundamentalmente, como estaba comentando antes, fundamentalmente recurriendo a la imagen. La imagen va a ser clave para convencer de esto que estamos diciendo. Utilizar para cada uno de esos contenidos las imágenes reales de cómo este verano va a transcurrir en el campo de Gibraltar. Por ejemplo, cuando hablábamos del turismo activo, una imagen de cómo en las playas de Tarifa o en otras playas del campo de Gibraltar pues se está practicando kite en un entorno de seguridad, en un entorno protegido. Hay que tener en cuenta que el kite además fue uno de los primeros deportes que salió a la calle en la fase 1, ¿no? Y todo eso son bazas a nuestro favor, o el polo, ¿no? En un entorno, pues digamos, no masificado, o cualquier otra iniciativa deportiva o del turismo de aventura, lo que os planteaba antes, ¿no? Constantemente estar enseñando en imágenes, porque ese va a ser el reclamo. Para aquel que quiera hacer este año un turismo activo como alternativa ante el coronavirus, el reclamo nuestro va a ser eso, enseñar, pues mirad, aquí se está haciendo y se está haciendo de esta forma. El tema de la tranquilidad o del turismo no masivo que os hablaba antes, ¿no? Qué mejor que la imagen de una persona en una playa, como por ejemplo pueda ser Bolonia, sin absolutamente nadie a su alrededor, ¿no? Eso, seguramente habrá muchos turistas que ahora mismo se estén planteando como posibilidad o como exigencia, mejor dicho, para viajar este verano, algo así, y a lo mejor no nos conozcan, ¿no? O no nos conozcan lo suficiente. Pues la mejor manera de convencerlo es ilustrándolo constantemente con imágenes, ¿no? O, por ejemplo, un entorno de tranquilidad y ajeno a la masificación, como puede ser el Castillo de Castellar, ¿no? Un castillo medieval poblado en un entorno rural, en una población en la que prácticamente la presencia del coronavirus ha sido testimonial, ¿no? Igual con el turismo de naturaleza, ¿no? En entornos, pues ajenos a la superpoblación y donde nos vamos a encontrar pues con experiencias que tienen que ver con aquello a lo que se va a ir destinado el público turístico en esta campaña, pues todos aquellos reclamos visuales que tenemos. Y luego a la hora de hablar del bajo impacto sanitario, es muy importante en la manera en la que lo vayamos a hacer, ¿no? Para empezar, hay una cosa muy importante en este sentido, que es que nosotros vamos a contrarrestar con datos aquello que de otra manera sería subjetivo. Es decir, nosotros queremos crear la percepción de que este es un entorno seguro. Y la mejor manera psicológicamente de hacérselo creer a nuestro cliente potencial es aportando datos. Es decir, cuántos días llevamos sin contagio, esos son datos que se están conociendo, ¿no? Cuántos días llevamos sin contagio en el momento en el que hagamos la comunicación concreta, el número tan reducido de enfermos activos que tenemos en este momento en nuestra población. Todo eso ya no son
percepciones de la realidad, sino que son realidades, ¿no? Y eso nos va a reforzar. Digamos que hacemos que la subjetividad se convierta en objetividad. Pero cuidado, porque también en este sentido tenemos que tener delicadeza en la manera en la que hacemos llegar este mensaje concreto, porque es un mensaje delicado. Y pongo un ejemplo para ilustrarlo, ¿no? De cómo no tenemos que recurrir tanto a la jactancia de que este ha sido un territorio que ha pasado un poco airoso el coronavirus, por lo que pueda repercutir, ¿no? Pongo el ejemplo como ejemplo de otro tipo de campaña, que no sería quizá en este sentido la más adecuada, la campaña que llevó a cabo Socoservice en la presente edición de Fitur en el stand del campo de Gibraltar, ¿no? Socoservice, como sabéis, es la empresa de socorrismo y de vigilancia que tiene la concesión de todas las playas del campo de Gibraltar, desde Torre Guadiaro hasta Lanterra, ¿no? Pues bien, el verano termina en el campo de Gibraltar con 0 víctimas mortales. Esto tiene mucho que ver, y me consta además por mi relación directa con ellos, con el buen trabajo que hizo Socoservice a lo largo de todo el verano en nuestras playas, ¿no? Entonces Socoservice lleva una campaña muy bien articulada, una campaña certera, una campaña rotunda a Fitur que se llama 60 kilómetros de joyas seguras. 0 muertes. ¿Qué significa? Que en los 60 kilómetros del litoral del campo de Gibraltar no se ha producido ninguna muerte, y eso garantiza, gracias a nuestro esfuerzo y a nuestro trabajo, que nuestro litoral es un litoral seguro. Y lo confronta con otro dato: las 400 muertes que a lo largo del año 2019 se producen por ahogamiento en el resto de zonas acuáticas de España. Esta campaña, como digo, es una campaña bien articulada, una campaña rotunda y certera. Ellos tienen razones de peso para decir: nosotros hemos trabajado para que este sea un territorio seguro. En el caso concreto del coronavirus, tenemos que tener un poco más de cuidado en este sentido en cómo articulamos este mensaje, por varios motivos. El primero de ellos es porque, de alguna manera, el coronavirus ha generado un poco de sentimiento de comunidad entre la población española. Es decir, nosotros sentíamos el fallecimiento, las cifras de fallecimiento en cualquier punto de España, o cuando conocíamos el número de muertes, independientemente de donde fueran, si fueran en Madrid, en Galicia o en Cataluña, las sentíamos como propias, porque estábamos sintiendo una amenaza común a todos nosotros, ¿no? Entonces, en este sentido, también por otro lado, hablar de jactarnos, ¿no?, de que el coronavirus no ha tenido el impacto que podría haber tenido, o que ha tenido en otras zonas, que no lo ha tenido en la nuestra. Sabemos que no ha sido porque nuestro sistema sanitario, porque el mecanismo de defensa que hemos articulado nosotros nos ha hecho protegernos. No ha sido por eso, ha sido por circunstancias, ha sido circunstancial, ha sido pues que territorialmente, por los motivos que sean, pues ha llegado con menos impacto. Pero no ha sido una cosa que haya dependido de nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que tener un poco de cuidado con eso, y también, sobre todo, teniendo en cuenta que aquellas personas a las que vamos a dirigir ese mensaje son personas que provienen de los lugares de origen donde más crudamente se ha mostrado su virulencia al virus, ¿no? Entonces, tampoco podemos mostrar esa imagen de nosotros si nos protegemos bien y vosotros no, ¿no? Cuidado con ese tipo de mensajes, más bien hacer un poco la alusión a, afortunadamente, en nuestra tierra, pues la virulencia o el impacto del virus ha sido menor, y eso pues nos convierte en este momento en un escenario, pues en un territorio pues más venturoso, y donde además nos estamos poniendo las pilas para protegernos. Simplemente por no desdeñar los matices en la manera en la que nos vayamos a comunicar, porque es importante, ¿no? Sobre todo porque al final hay un aspecto clave, ¿no?, en este sentido, que es la credibilidad. Estamos hablando de una crisis de desconfianza, tenemos que ser creíbles. Cuanto más creíbles seamos, mejor. Por eso el tema de no desdeñar los matices. Bien, la otra de las patas sobre la que quería hacer hincapié es el tema de los segmentos de clientes, ¿no? Como os decía al principio, se suele interpretar que nuestros clientes son todos, ¿no? Todo aquel que quiera venir al campo de Gibraltar es nuestro cliente, cualquier turista que pueda venir. Esto, siendo cierto, porque lo es una torpeza no recurrir a la segmentación de cuáles son cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tiene unas particularidades determinadas, y eso hace que a cada uno de ellos haya que mandarle un mensaje determinado. En primer lugar, he contemplado el turista extranjero, pues porque si en un principio parecía que iba a ser bastante difícil que vinieran, pues bueno, ahora parece que todos los llamamientos del gobierno, el aperturismo de la campaña de turismo de este año, y también las últimas medidas de que al final van a
van a renunciar a eso de hacerles que se confinen 15 días cuando entren en territorio español. Todo esto parece que está haciendo un llamamiento al turista extranjero, que el campo de Gibraltar tiene una cuota importante de turismo extranjero, pues hace que no lo desdeñemos y que las campañas que tradicionalmente hemos hecho para comunicarnos con ellos, pues las sigamos teniendo en cuenta, ¿no? Luego, fundamentalmente, hay un turismo que todas las voces apuntan a que va a ser la clave para intentar salvar la campaña de este año, que es el turista de proximidad. A este tenemos que dedicarle, si cabe, más esfuerzo que a ninguno, ¿no? Porque el turista de proximidad, el que tenemos en nuestra propia comarca, en nuestra propia provincia, nosotros mismos podemos llegar a ser turistas, usuarios de nuestros recursos turísticos, ¿no? En nuestra propia provincia, en nuestra propia comunidad autónoma o en el resto de España, ese turista de proximidad va a ser clave. Entonces tenemos que contemplarlo como un segmento de cliente estratégico y articular mensajes que vayan dirigidos a él. El turismo familiar, de alguna manera, está relacionado con el anterior, pero estando relacionado con el anterior sigue siendo un segmento propio al que le corresponde un contenido propio. Entonces, digamos que tenemos que también pensarlo como un cliente al que dirigir mensajes concretos dentro de este plan de comunicación. Los deportistas, los amantes del turismo activo, los conocemos en el campo de Gibraltar, sabemos qué tipo de perfiles son los que vienen aquí a practicar los deportes que nosotros ofertamos. También el turismo de aventura y naturaleza, el turismo rural, ¿no? que cada vez más tiene más peso y que, como decía antes, va a ser también estratégico y también hay que dirigirle mensajes de manera muy concreta. Y digamos que una vez que tenemos hecho el mapa de nuestros distintos segmentos de clientes, lo que tenemos que hacer es empezar a construir nuestro plan de comunicación, pues como os decía, ¿no? Identificamos un segmento de clientes, empezamos a preparar una serie de contenidos. Antes estuvimos viendo los contenidos, pues empezamos a preparar los contenidos de manera individual, sin dejarnos ninguno en el tintero. Aquí hay que ser muy creativos, darle muchas vueltas a cualquier pequeña cosa que pueda representar un reclamo para ese segmento de clientes, incorporarlo en el plan de comunicación como contenido y crear esos distintos contenidos que además, pensando muy bien a qué canal vamos a dirigir cada uno de esos contenidos para ese segmento de clientes. No todos los canales valen en un contenido concreto, no todos los canales valen para un segmento de clientes concreto, entonces digamos que trabajar un poco eso. Recordar lo que os decía, Instagram funciona muy bien con el público joven, Facebook funciona muy bien con el público familiar, con el público tradicional. Entonces, bueno, pues jugar un poco con esto en función de los contenidos que vayamos a manejar. Y una vez que tenemos esto construido, no desdeñar, porque es tan importante como todo lo anterior, lo que os decía del cronograma y de la calendarización. Porque si al final tenemos todo esto ya pensado, trabajado, y al final vamos dejando un poco lugar a la improvisación, pues hoy voy a publicar esto, ya mañana ya veré, la semana que viene no sé, pues al final digamos que se va a convertir nuestro plan de comunicación en un cajón desastre, no va a tener coherencia, no va a estar vertebrado, no van a estar todos los segmentos representados, todos los contenidos. Entonces digamos que todo ese trabajo lo tenemos que hacer previamente, y una vez que lo tenemos, ir marcando en el cronograma. En definitiva, es saber cuántos contenidos del blog vamos a hacer al mes, cuántos vídeos en streaming vamos a hacer al mes o a la semana, cuántos contenidos a la semana vamos a hacer para un segmento de cliente concreto, cuántos para otro segmento de cliente concreto, y una vez que lo sabemos, ir marcándolo en el calendario, de tal forma que tenemos en una planificación, que yo entiendo que llegará pues hasta el mes de octubre aproximadamente, en esa planificación tenemos en el calendario marcado con seguridad y con un trabajo previo muy denso que hay que hacer, pues todos esos contenidos que vamos a tener en la campaña, en el plan de comunicación. Dejando, por supuesto, como es evidente, lugar a dos aspectos clave. Uno de ellos es el de las fechas clave, donde habrá contenidos concretos que estén relacionados con esas fechas clave. Vosotros conocéis mejor que nadie como profesionales del sector. Y otro es el lugar pues, a contenidos pues, que vayan surgiendo, ¿no? No todo es planificable, ni todo es previsible, y mucho menos en esta situación en la que estamos, en la que todo está cambiando tanto, ¿no? Entonces, bueno, que haya que tenerlo todo calendarizado no significa que nos olvidemos ya del plan de comunicación y sepamos ya, antes de que empiece el verano, lo que vamos a contar en todo el verano, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que de alguna manera nos pone en el almanaque el trabajo que vamos a tener que ir haciendo. Y dejando lugar, como digo, pues eso, a todo lo que vaya surgiendo, donde tendremos que ir pensando, vendrá la fase 3, que todavía no sabemos con seguridad cómo se va a comportar, vendrá la fase 4, y en base a todo eso, pues también habrá que ir creando sobre la marcha, modificando y readaptando sobre la marcha el plan de comunicación. Y luego la imagen y el tono, que también nos comentaba como otra de las 6 patas fundamentales,
también es clave la manera en la que nos vamos a comunicar. Aquí yo aconsejo un equilibrio entre el mensaje positivo, el mensaje optimista, el mensaje de alegría, de tranquilidad que queremos hacer llegar a nuestro cliente y la seriedad que exige esta situación. Esta situación es una situación complicada para todo el mundo, porque se habla de la salud, de la vida, de nuestros seres queridos, ¿no? De nuestra familia, que nos vamos a desplazar a un sitio determinado y nosotros no podemos frivolizar con eso, ¿no? Entonces, bueno, yo sí que entiendo, estoy convencidísimo de que la imagen y el tono que debe tener esta campaña debe ser positiva, es decir, tenemos que hablar con la suficiente alegría de mirar, enseñando nuestro hotel, enseñando nuestra playa, enseñando el concierto que estamos llevando a cabo ese día, enseñando nuestra ruta. Mirad qué alegría, mirad qué verano, mirad qué entorno, mirad qué seguridad, qué protección tenemos aquí. Venid, pero esa misma estrategia hay que acompañarla de la suficiente seriedad que exige la situación. Entonces, para eso, lo que hay que recurrir es a la transparencia, es decir, reconocer la crisis, no negar la crisis. La gente no quiere que la tomemos por tonta, la gente sabe que hay una situación complicada, que nosotros como sector turístico estamos pasando por una situación complicada, que para nosotros también va a ser difícil esta situación. Y eso, sin que nosotros hablemos en clave negativa, no se lo debemos esconder a la gente. Sobre todo porque ahora más que nunca la gente va a agradecer que empaticemos con ellos, que empaticemos con su miedo. A la gente no quiere que le digamos que no tienen, que vengan al campo de Gibraltar, que aquí no pasa nada, que aquí no tienen por qué tener miedo. La gente quiere que le reconozcamos su derecho a tener miedo, porque yo hablo en primera persona como turista, ante un destino determinado, no me gustaría que me dijeran, que me tomaran por tonto, ¿no? Y me dijeran, ven aquí que aquí no pasa nada. Yo voy a ir con miedo, yo voy a ir con mi necesidad de protegerme. Y yo quiero que tú tengas eso en cuenta. Entonces, eso hay que tenerlo un poco en cuenta a la hora de articular el tono de la campaña, cambiando un poco el discurso de aquí no pasa nada, ven aquí, que aquí estamos libres de este problema, cambiándolo por sí que pasa, lo sabemos todos, pero aquí nos estamos preocupando mucho por proteger. Ese es el mensaje que hay que dar. Y en clave positiva. Nosotros os protegemos, nosotros vamos a trabajar, nos vamos a dejar la piel este verano porque no haya ningún resquicio de riesgo, ni para usted ni para su familia. Pero todo eso en clave positiva, todo eso en clave porque el turismo fundamentalmente es algo positivo, ¿no? Es el momento de las vacaciones, del relax, de olvidarnos de todo. Pues un poco ese equilibrio, que en algún momento será difícil, hay que intentar conseguirlo tanto en la imagen como en el tono. Y evitar mensajes frívolos, por supuesto, ¿no? No sé si conocéis la campaña que hizo Nautalia, la agencia de viajes, cuando empezó el maremoto del coronavirus, pues se vieron obligados a crear un seguro de cancelación en el que devolvían el 100%, creo que era, del dinero de los usuarios que habían contratado previamente su servicio. Y entonces hicieron una campaña en la que decían, con esto nos hemos coronado, ¿no? Jugando un poco con la palabra coronavirus. Bueno, digamos que la gracia le salió un poco por la culata porque recibieron muchas críticas y su imagen, por eso es tan importante el tema del tono y de la imagen, su imagen se vio un poco debilitada en plena crisis del coronavirus por haber recurrido con excesiva frivolidad al tema, ¿no? Por eso digo, no abandonar la imagen positiva, pensar en todo momento en que lo que tenemos que hacer es ser atractivos, pero sin incurrir en este tipo de errores. Vale. Bueno, una vez que hemos visto el plan de comunicación, como os decía, lo que yo pretendía con esto era proporcionaros una herramienta, ¿no? De qué manera, siguiendo estos pasos, nosotros podemos crear un gran plan de comunicación, ya sea común para todo el turismo del Campo de Gibraltar o ya sea particular para cada uno de vuestros intereses o necesidades, para que vosotros mismos seáis capaces de hacerlo, ¿no? Recurriendo a todas las fases o las patas, ¿no? Con las que debe contar un plan de comunicación para que funcione. Una vez que hemos visto eso, ahora sí que voy a entrar un poco en estrategias de comunicación concretas para el tema que nos atañe, ¿no? Zambulléndonos un poco en esta situación del coronavirus en el verano del Campo de Gibraltar del 2020. Yo creo que lo primero, de alguna manera ya os lo he comentado antes, pero como estrategia de marketing, que yo creo que es
clave es que debemos actuar como comunidad. Es decir, está muy bien que las playas de Puente Mayorga creen un plan de comunicación para atraer a turistas, pero, por poner un ejemplo, digo, las playas de Puente Mayorga, como podría decir, pues no sé, pues, los restaurantes de Jimena de la Frontera creen un plan de comunicación. Todo eso está muy bien, pero, o una empresa de alguna de vosotros concretos, ¿no? Pero si actuamos como comunidad, si conseguimos crear una marca común, si damos la imagen de que de todos los pasos que estamos dando, los estamos dando de manera coordinada, cohesionada, y aquí en el campo de Gibraltar todo se hace de esa manera, vamos a conseguir que todo eso que os decía antes, del posicionamiento, de la imagen, de la marca, cale dentro de los canales y de los medios de consumo habituales por parte del público digital. Porque vamos a posicionarnos como marca deseable, como marca preocupada, como marca comprometida frente al coronavirus. Yo ya entiendo, parto de la base de que esto tiene mucho que ver con el compromiso, con la vinculación público-privada, con una serie de cosas pues, que ni siquiera atañen quizás a este webinar, pero sí que creo que es importante. Es tan importante que la empresa de polo de Sotogrande hable de los chiringuitos de Tarifa, como importante es que los chiringuitos de Tarifa hablen del Castillo de Castellar, como importante es que el Castillo de Castellar hable de la gastronomía en Palmones. ¿Por qué? Porque con todo eso estaremos vertebrando nuestro mensaje y estaremos haciendo que nuestro destino, porque es un destino común, sea un destino deseable, ¿no? Si vemos en las campañas, vemos por ejemplo región de Murcia, vemos campañas concretas, tampoco estoy descubriendo nada, lo sé, ¿no? El campo de Gibraltar lleva mucho tiempo yendo en un stand propio a Fitur, pero es el momento de, en este plan de comunicación, si lo contemplamos como comunidad, si lo contemplamos como todo esto lo estamos haciendo entre todos, vamos a aumentar muchísimo la fiabilidad de esa imagen de marca de que aquí se puede venir, ¿no? Porque si, por ejemplo, hay un determinado tipo de medida que se tome en los restaurantes, pues si todos los restaurantes del campo de Gibraltar se adhieren a esa medida, eso significa que es un punto añadido, porque la gente no acude a un destino turístico para ir a un determinado restaurante. La gente acude a un destino turístico sin más y luego ya irá viendo allí sobre la marcha si va a tal o cual restaurante. Si todos ofrecemos esa imagen cohesionada, yo creo que es clave, que es estratégico en este momento que nos ocupamos. Luego, como estrategia de marketing es muy importante recurrir a noticias, ¿no? Porque refuerza la credibilidad. Las noticias, digamos, es algo que no decimos nosotros, es algo que está ahí, que es verdad, ¿no? Si nosotros para reforzar un mensaje determinado, hablábamos antes de los contenidos, de las propuestas de valor concretas, recurrimos constantemente a noticias, pues digamos que estamos haciendo que aquello que estamos diciendo se refuerce, ¿no? Por ejemplo, pongamos el ejemplo del turismo rural, que como decíamos, pues ahora va a ser la gran baza, ¿no? Que tiene el sector turístico español en este momento de crisis. Pues si utilizamos noticias que están relacionadas con cómo el turismo rural está creciendo, con cómo el turismo rural está salvando al turismo en España, perdón, y eso lo acompañamos, esa noticia, de nuestros reclamos de turismo rural, pues digamos que estamos haciendo crecer el mensaje. Igual no, si por ejemplo una noticia como el campo de Gibraltar, un paraíso para el kite, pues un momento, por coger un ejemplo concreto, ¿no? Si el kite es uno de los motores que movilizan al turista a venir al campo de Gibraltar, y todavía pues sigue existiendo muchas posibilidades de seguir trayendo gente, ¿no? Pues reforzar nuestro mensaje con una noticia como esta, ¿no? O por ejemplo, noticias que hablan directamente de nosotros, como cuando Bolonia fue elegida, creo que fue por New York Times, como la mejor playa de España. Todo ese tipo de noticias hay que estar constantemente utilizándolas. Y por supuesto ir incorporando y estar pendiente de lo que la información nos va dando, nos va proporcionando, porque nos lo regala, ¿no? Prácticamente gratuitamente. Fijaros esta noticia que se vio esta semana de que Gucci ha hecho una campaña, ha elegido el arroyo del Prior en el Parque Natural de los Alcornocales como escenario para una campaña publicitaria, justo en este momento. Pues esto es una maravilla, ¿no? Porque todo eso lo podemos aprovechar nosotros, aunque seamos una empresa que no esté en el Parque de los Alcornocales, que esté, pues no sé, en las marismas del Palmone. Pues esa empresa se puede beneficiar de esta campaña, indiscutiblemente, ¿no? Y eso es lo que hace necesario que estemos también constantemente utilizando la información como herramienta para reforzar la credibilidad. Pero un momento que me quedo seco.
Y también utilizar todos aquellos recursos propios que tengamos como reclamo. Como os decía antes, constantemente la imagen es el elemento con el que más vamos a poder convencer. Pues si estamos constantemente, cualquier recurso que estemos poniendo en marcha sirve para demostrar que es cierto todo aquello que decimos, ¿no? Por ejemplo, el tema de las aplicaciones móviles, veíamos la información de que los ayuntamientos de Tarifa y de San Roque, creo que de momento son los que han anunciado que van a tener una aplicación móvil para controlar el aforo y el distanciamiento en las playas, pues es un recurso que convence a la gente, puede llegar a terminar de convencerlo, sobre todo a personas que estén terminando de decidirse, ¿no? O el empleo de drones, creo que fue el Ayuntamiento de Algeciras el que dijo que iba a utilizar drones para vigilar, pues eso, el distanciamiento y el aforo en las playas. Eso da seguridad, da tranquilidad al usuario, ¿no? El empleo de cualquier tipo de recurso, si vamos a emplear medidores de temperatura, de control de temperatura, si lo vamos a articular, además incorporándolo como medida obligatoria pues, en todos los destinos turísticos, por ejemplo, ¿no? O si vamos a emplear máquinas de ozono en todos los medios de transporte o en todos los lugares comunes de compartir espacios. Recursos propios incluso como las barreras estas desinfectantes que pusieron en los ayuntamientos de Castellar y de Facina para desinfectar la entrada de los coches en los municipios, o la reciente, ¿no?, que ha anunciado el puerto de Algeciras de que va a poner cámaras térmicas para controlar la temperatura y por lo tanto la salud y la seguridad de los usuarios del puerto, el empleo de mamparas de protección, el empleo de alfombras que tengan soluciones desinfectantes, el empleo, por ejemplo, esto lo están usando en Francia, el tema de los dispensadores públicos de hidrogel, de la misma forma que se instalan papeleras, pues están instalándolo por las calles. El hecho de que contemos en nuestra zona con todos estos recursos van a ser pequeñas bazas que van a sumar a la hora de convencer o a la hora de que un cliente determinado adopte la decisión definitiva de venir, ¿no? Por eso tenemos que hacer, en el plan de comunicación tenemos que hacer uso de todos estos elementos para decir, mirad, aquí tenemos esto, ¿no? Como decía, ¿no? Si por ejemplo el tema del control de la temperatura, pues se decide instaurar, pues no sé, en una zona concreta del litoral, pues si finalmente no se instaura en todo el campo de Gibraltar, a lo mejor sí una zona, por ejemplo en los Lances, en todo el litoral de los Lances, todos los comercios, todos los establecimientos tienen un sistema de control de temperatura. Ese pequeño detalle puede hacer que la gente se decida por ir finalmente a los Lances, ¿no? Entonces, bueno, jugar un poco con todo esto. Y, por supuesto, estar pendiente a las tendencias y a la evolución del mercado. Esto va a estar permanentemente cambiando, porque la crisis del coronavirus, la crisis concreta que nos atañe, la crisis de desconfianza, va a ir de la mano también un poco de la crisis sanitaria, de la cual todavía no hemos salido. Eso significa pues que todavía todo esto está por ver, ¿no? Dicen que las islas van a ser un poco el laboratorio. De hecho, creo que a las Islas Canarias les han encargado un poco esa misión, ¿no? De hacer un poco de labor de autoevaluación, de investigación y de análisis para ir ofreciendo resultados de cómo debe ser el comportamiento del turismo a nivel nacional. Pues un poco eso, ¿no? Debemos estar pendientes de cómo va a funcionar la fase 2, cómo va a funcionar la fase 3 y ver un poco qué es lo que se está haciendo, sobre todo eso, qué es lo que se está haciendo en otros sitios para ir superando esta situación, ¿no? Tenemos la obligación, como sector turístico, ahora más que nunca, de estar pendientes, por lo menos a nivel nacional, de qué manera en otros sitios se está haciendo. Y eso pues nos va a exigir pues vigilar, ¿no? Todo lo que va a ser la evolución del mercado. Y eso sin desdeñar otro aspecto que igualmente es importante, si no lo es aún más todavía, que es el de adelantarnos en la innovación. ¿Por qué? Porque si en el campo de Gibraltar, en un momento determinado, implementamos una serie de medidas de protección, ya sean tecnológicas o ya sea simplemente recurriendo a la imaginación, a la creatividad, que nos pongan por delante del resto de territorio, eso también va a ser determinante a la hora de que alguien al final se decida venir aquí, ¿no? Un poco como ejemplo gráfico de esto, pongo un QR, porque el otro día incluso he estado haciendo llamadas a gente relacionada con el mundo del turismo, un poco para empaparme de cara a este webinar. Incluso me decía, un amigo hotelero me decía el otro día que están pensando incluso articular una medida tecnológica para que el cliente no tenga que tocar el timbre de la recepción. Pues hasta ese pequeño detalle tan nimio, ¿no? El adelantarnos en la innovación, el estar permanentemente, porque con ese adelantarnos en la innovación
estamos demostrando que es verdad nuestro interés, nuestro compromiso, nuestra preocupación por mirar hasta el último detalle por proteger a nuestro turista que vaya a venir, ¿no? También veía el otro día, a colación de esto de adelantarnos la innovación, una noticia de esta semana de una playa, creo que era de Vizcaya, que ha incorporado un sistema de semáforos para controlar el tema del aforo en las playas. No lo he terminado de explicar, pero bueno, entiendo que el semáforo, igual que las banderas, ¿no? Para el baño, ¿no? Entiendo que el semáforo rojo es, pues, ahora mismo la playa está demasiado saturada, el semáforo ámbar, pues supongo que será algo así como espérese a que salga algún usuario para que usted pueda entrar, y el semáforo verde, pues, es que la playa ahora mismo está sin ningún tipo de riesgo de que se infrinja el distanciamiento social. Pues todo este tipo de cosas habrá que darle muchas vueltas al coco, porque, insisto, en la medida en la que seamos los primeros en que estamos poniendo esta serie de medidas, vamos a demostrar que somos también los primeros en que nos estamos preocupando, en que garantizamos todas las medidas de protección posible para nuestros usuarios, para nuestros clientes. Y también, de la misma forma, recurrir a las medidas propias que se están tomando en los distintos lugares del campo de Gibraltar como garantía de esta preocupación de que decía antes, ¿no? En el caso de Algeciras, por ejemplo, se están peatonalizando algunas zonas del centro. También en el caso de Algeciras ha permitido a los bares con terraza ampliar la superficie de las terrazas, pues de la que tienen permitida, pues para garantizar un poco la distancia de seguridad, ¿no? Y también medidas pues que se irán tomando sobre la marcha, ¿no? A medida que todo esto vaya avanzando. Pongo como ejemplo esta de Santa Cruz de Tenerife, que parece que es un poco una tónica, porque he visto que es denominador común en muchas zonas de España, de que se están suprimiendo aparcamientos pues para garantizar que se evita un poco eso, ¿no? El turismo masivo, la sobreocupación de espacios públicos. Y luego, otra cosa también importante, que es demostrar que es posible. Ya de alguna manera lo decía antes, pero incluso aquellas cosas como que ahora mismo están muy en el aire, ¿no? Que nosotros mismos nos preguntamos, ¿cómo va a ser posible que acotemos el espacio en una playa? ¿Cómo va a ser posible que acotemos el espacio en un concierto? Pues si somos capaces, con imágenes, con vídeos, con retransmisiones en directo, de enseñar cómo lo estamos haciendo y demostrar que es posible, sin duda vamos a garantizar la inclinación del turista potencial a decidirse por venir aquí. Esta imagen que estoy poniendo en pantalla no es de un concierto, aunque pudiera parecerlo, es de una manifestación en Israel de la población en contra de las medidas de Netanyahu por la política sanitaria, por la crisis del coronavirus. Pero fijaros que la población movilizada se organiza en la manifestación en una superficie bastante amplia, en una plaza pública bastante amplia, se organiza con el distanciamiento social. Parece también que en el suelo hay como medidas de separación, y eso es perfectamente extrapolable a un concierto, también buscando, la verdad, si os soy sincero, he visto todavía bastante poco, y eso tiene que ver con que esto todavía no ha hecho más que empezar, pero sí que he visto alguna cosa, un concierto en Arkansas, que salía la noticia el otro día, que era el primer concierto que se celebraba con medidas de distanciamiento social, y se veía al público pues algo parecido a esto que estáis viendo en pantalla. Garantizar que esto es posible no necesariamente tiene que ser un concierto organizado por un ayuntamiento en una plaza pública. Puede ser perfectamente un evento que se organice en un hotel o en un restaurante o en alguno de vuestros entornos empresariales, ¿no? Enseñar que es posible. Eso es un elemento, es un resorte que sin duda puede ser determinante. Y luego el tema de la transparencia, empezar con uno mismo, ¿no? Es decir, aquello que vayamos a decir que garantizamos desde el punto de vista de la protección, desde el punto de vista de la adopción de medidas de seguridad y de higiene, tenemos que hacerlo con nuestros propios empleados, tenemos que hacerlo con nuestros propios ciudadanos, porque en la medida en la que nosotros mismos estemos mostrando cómo aquí estamos haciendo las cosas, va a ser un aval para el turista de que con él va a funcionar la cosa, pues con una cosa más de protección y de garantía, ¿no? Y también hay otro aspecto que he estado viendo en todo lo que son informes y evaluaciones que se están haciendo en el sector turístico a nivel nacional, que es la formación de los empleados de cara a esto que tiene que ver con las medidas de protección, con cómo actuar ante determinadas situaciones. Es decir, ponernos nosotros las pilas con este tipo de actuaciones que van a garantizar de alguna forma la certificación de que estamos haciendo bien las cosas, ¿no?
Y luego, ya lo veíamos también con el tema de TripAdvisor y con el tema de los canales digitales de opinión y tal, el tema de que hablen otros. Por lo que decía, ¿no? Porque si se sobreentiende que nosotros vamos a hablar bien de nuestro destino, se nos sobreentiende que nosotros vamos a decir que vengan aquí, que aquí se garantizan las medidas, pero digamos que somos menos creíbles que lo que puedan decir otros usuarios. Eso es lo que explica el éxito de herramientas como TripAdvisor, porque la gente lo que quiere es saber qué opina en otros usuarios de tu restaurante, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que intentar propiciar iniciativas, acciones, en las que sean otros usuarios, sean ciudadanos, los que hablen de todo esto que estamos articulando en este plan de comunicación. Por ejemplo, hay una iniciativa muy interesante que he visto del Ayuntamiento me acordaré, en Tenerife, de La Laguna. El Ayuntamiento de La Laguna ha articulado una medida en la que ha movilizado a sus ciudadanos para que sean ellos los que, a través de redes sociales, compartan con un mismo hashtag las imágenes del destino turístico de la ciudad con todos los parabienes, ¿no?, que se le exigen en estas circunstancias tan difíciles, ¿no? Pues fijaos qué manera de hacer de reforzar la credibilidad del mensaje que está dando el ayuntamiento, cuando ya ni siquiera son ellos, sino que son los ciudadanos, ¿no? También se sobreentiende que un ciudadano va a hablar bien de su población, ¿no? Pero bueno, de alguna manera lo refuerza. ¿Cómo podemos conseguir también nosotros que sean otros usuarios u otros clientes los que hablen bien, además de nuestro destino? Bueno, pues recurriendo a testimonios, ¿no? Nosotros mismos podemos articular, estamos hablando de un plan de comunicación en el que intervendrán pues agentes, incluso no habría por qué diseñar la contratación de personas que se puedan encargar pues de eso, ¿no? Pues buscar testimonios de turistas que en ese momento estén en la playa e incorporarlo, ya sea en el formato que sea, fundamentalmente en formato vídeo, e incorporarlo a nuestros canales de distribución de contenido. Porque de esa manera, como digo, reforzamos la credibilidad, porque le estamos diciendo a nuestro cliente potencial que ya no somos nosotros, sino que son los que ya han venido, los que están viniendo, mirad lo que están diciendo de cómo lo estamos haciendo. Y luego hay otra cosa que es muy importante, que es ponerlo fácil. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que, bueno, en todo este plan de comunicación vertebrado en el que estamos metiendo tanta cantidad de contenido, tanta cantidad de segmentos de clientes y lo estamos, digamos, interrelacionando todo, tenemos que bombardear las redes sociales, tenemos que bombardear los canales digitales, porque eso va a hacer que nuestra imagen del campo de Gibraltar esté presente y sea más accesible a nuestro turista potencial. Y cuando digo ponerlo fácil, me refiero a que no haya ni un solo contenido de lo que actualmente los turistas potenciales se están preguntando, se están planteando, que no haya ni un solo contenido que no tengan que preguntarnos, es decir, mejor dicho, que tengan que preguntarnos, es decir, que nosotros le demos toda la información que ellos pudieran llegar a preguntarnos. Porque un cliente indeciso, sin duda, va a tomar más partido por una propuesta en la que se le está dando respuesta de antemano a todas sus necesidades, a todas sus desconfianzas, va a inclinarse mucho más por esa medida que por una medida en la que todavía no me queda claro qué pasaría con este supuesto o con este otro supuesto. Entonces, cuando digo ponerlo fácil, me refiero a dar respuesta absolutamente a todo lo que nuestro cliente potencial pudiera llegar a plantearse, ¿no? Y también otro aspecto importante es el tema de arrojar luz en mitad de un escenario de incertidumbre. Porque vivimos en un escenario de incertidumbre que nos afecta a todos. Yo mismo hay muchos momentos en los que no sé, ahora tengo que ponerme la mascarilla, ahora no, en este horario concreto puedo salir, puedo no, aquí en este establecimiento puedo estar, hasta cuánto tiempo puedo estar. Y eso es ahora, pero mañana ha cambiado y pasado vuelve a cambiar. Digamos, por no entrar en otras consideraciones, pues porque las circunstancias son difícilmente manejables y están haciendo pues que las decisiones del gobierno pues estén cambiando constantemente. Pero ese cambio constante de decisiones, ese cambio constante del escenario, lo único que hace es generar incertidumbre en el usuario, ¿no? Y nuestro usuario, el perfil de nuestro target, que es el usuario turístico indeciso y con desconfianza, pues es carne de cañón para esta situación, porque no termina de enterarse muy bien, igual que el común de los mortales, de qué es lo que puede hacer ahora y cuándo y mañana y tal, ¿no? Entonces, digamos que nuestro papel también debe ser el de arrojar luz en mitad de esta incertidumbre. Pues ¿cómo? Pues
tenemos que devorarnos los BOE cada vez que haya una medida del gobierno, tenemos que ser los primeros en saber al dedillo qué es lo que se puede saber, qué es lo que se puede hacer en cada momento, y tenemos además que ser los primeros en informar adecuadamente, con todo lujo de detalle de eso, a nuestros clientes potenciales, porque en la medida en la que seamos posicionándonos una vez más, como digo, por encima de los demás destinos, los que mejor estamos informando de esta situación y los que en cada momento nos estamos adaptando a este cambio informativo tan constante, pues vamos a convertirnos en un destino más amable y más acorde con las necesidades que tiene el cliente ante esta situación. Y luego, el tema de las certificaciones, ¿no? Todo esto al final, todo esto de la credibilidad que yo os decía, se consigue con todos los medios anteriores que os estaba comentando. Ganamos credibilidad si hablan otros clientes, ganamos credibilidad si acompañamos lo que estamos diciendo con una noticia, pero digamos que no hay una credibilidad mayor que la que proporciona una certificación. Y ahora mismo el sector turístico se está moviendo mucho, como vosotros sabéis, seguramente que mejor que yo, se está moviendo mucho en torno a este gran dilema de cómo vamos a certificarnos, de cómo vamos a garantizar a nuestros clientes potenciales que cubrimos todas las exigencias sanitarias, ¿no? Pues, bueno, el último informe que le estaba echando un vistazo en los últimos días de la COE, en el apartado que habla del sector turístico, habla de la necesidad de que la Unión Europea articule un protocolo homogéneo único, que parece ser que aún está todavía por articular. Seguro, estoy convencido de que vamos a encontrarnos en los próximos días en una situación de superposición de protocolos, ¿no? Porque la Unión Europea pues terminará creando el suyo, la Organización Mundial de la Salud terminará creando uno, probablemente el Gobierno de España también. Sí, ayer mismo, por la tarde, me enteraba de que la Junta de Andalucía ha creado un sello que se llama Andalucía Segura, que va a articular, pues eso, el cumplimiento de una serie de medidas y que ese cumplimiento de esa determinada medida garantizan ese sello o ese cumplimiento del protocolo que hace que nuestro destino pues esté avalado, ¿no? Como destino seguro, como destino protegido. Bueno, yo creo que de alguna manera tendremos que estar pendientes de todo esto y cuanto más cumplamos más protocolos, cuanto más medallas podamos ponernos de alguna manera en este escenario, pues tanto mejor, ¿no? Sería pues absurdo renunciar a unos o a otros y decantarnos solamente por alguno que consideremos que sea más fiable, cuando tenemos la posibilidad de decir cumplimos el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, el de la Unión Europea, el del Gobierno y el de la Junta de Andalucía, ¿no? Por decir algo. Entonces, bueno, esto sí que también es un aspecto que tendremos que tener en cuenta, porque al final va a ser un poco una especie de aval que habrá para quien sea más creíble y otros para quien sea menos. Yo particularmente, como usuario, no me creo nada de estas certificaciones ni de estos avales, pero es una cuestión mía, ¿no? Como usuario. Pero seguramente habrá muchas personas que se terminen de decantar por esta cosa seria de la fiabilidad homologada, ¿no? Frente a eso, también tenemos una posibilidad, que es la de crear nosotros una propia marca de protección, sin desdeñar. Es decir, frente a ello no significa renunciando a protocolos homologados, sino también nosotros dentro de nuestro plan de comunicación, dentro de nuestra estrategia ante esta situación, como nosotros vamos a articular también una serie de medidas, como nosotros además nos queremos adelantar en la innovación y como nosotros queremos enseñar todo lo bien que estamos haciendo los deberes, pues también podemos incluso crear una especie de sello propio con el que juguemos dentro del plan de comunicación. Con esto también quiero adentrarme en un debate que parece ser que ha generado con no poca controversia en el sector turístico en las últimas semanas, que es el del COVID-free. Y es que esto que además yo lo estoy viendo en el mogollón de iniciativas de estrategia turística en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Cataluña, en Cantabria. Cantabria, COVID-free. Costa Mediterránea Valenciana, COVID-free. Digamos que se están apuntando todos a este carro, que es un poco de credibilidad dudosa. Y eso es lo que ha generado un poco la controversia, porque lo leía también el otro día en un reportaje a colación del COVID-free en El País, que decía que sin un cartel, que sin un restaurante ponemos un cartel que ponga restaurante libre de resfriados, lo único que podemos provocar es la risa en el cliente potencial y, por supuesto, la falta total y absoluta de credibilidad y de seriedad, ¿no?
porque sabemos que es obvio y evidente que esto es tan sencillo como que entre un cliente que esté resfriado, que nosotros no lo sabemos, y que de repente estornude o cualquier otra circunstancia que suceda para que el resfriado se contagie, porque podemos ponernos a trabajar en la protección, en la higiene y en la medida de seguridad, pero no podemos evitar que cosas que no existen, como son las enfermedades, que no existen visualmente, quiero decir, que no podemos que no son tangibles, pues podemos decir que estamos libres de ella, ¿no? El COVID-free ha generado un poco esa polémica, ese debate, porque la gente sabe que es mentira, ¿no? Entonces, por eso digo que cuando hablaba de crear, la posibilidad de crear nosotros mismos un sello estratégico que nos hable de cómo estamos haciendo las cosas, tenemos que pensar, de alguna manera, darle una vuelta y pensar en un sello creíble. Si os soy sincero, cuando vi lo de Andalucía Segura ayer de la Junta de Andalucía, vi un poco que se me habían adelantado, ¿no? Porque yo creo que lo que ha hecho la Junta de Andalucía ha sido crear un sello creíble, ha creado el sello creíble Andalucía Segura, porque está muy bien pensado, porque no está diciendo Andalucía libre de coronavirus, Andalucía 100% aquí no pasa nada, ¿no? Sino que está diciendo Andalucía segura, es decir, nos lo tomamos en serio, estamos introduciendo una serie de medidas de protección. Ese es un poco el mensaje, lo que hablaba antes del equilibrio entre la imagen positiva y la seriedad que exige esta situación, pues esa es un poco la idea, ¿no? Trabajar un poco en esa línea. Y a colación de esto, yo creo que sobre todo si tenemos en cuenta lo que habíamos comentado de la necesidad de crear, de trabajar en comunidad, como Campo de Gibraltar, de trabajar cohesionados y vertebrados, pues si lo conseguimos o si de alguna manera conseguimos crear un plan de comunicación que nos integre a la mayoría de los que estamos aquí, podemos conseguir también todo este mensaje, todo este plan de comunicación, con todo lo que hasta ahora os he dicho, canalizar los mensajes a través de paquetes cerrados. Es decir, si cerramos planes que tienen esa marca, que tienen ese sello y que reúnen todo lo que hemos repasado anteriormente en el plan de comunicación, los contenidos de valor, los segmentos de cliente, de alguna manera estamos cerrando de una manera redonda todo lo bueno que tiene el Campo de Gibraltar para salir de esta situación de una manera fácil, de una manera potable. Es decir, si le decimos a nuestro cliente con el sello concreto determinado que el día 1 se puede pegar un paseo por el bosque de niebla, que en el día 2 puede dar un paseo a caballo por el Parque de los Alcornocales, que en el día 3 puede ir a pasar un día al Castillo Medieval de Castellar, en un entorno rural y en un entorno ajeno a cualquier tipo de masificación, que en el día 4 incluso puede ir a un autocine. He visto también en los últimos días que el Ayuntamiento de Castellar está trabajando en esta iniciativa para este verano, para contar con un autocine, porque es una tendencia que se está viendo de manera generalizada para fomentar el turismo seguro en estas circunstancias en las que estamos. Pongo estos 4 como ejemplo de un sinfín más que se podrían poner sin que nadie se sienta excluido de esto que estoy diciendo, sino como idea de que, por eso decía, que todos hablemos de nosotros mismos, ¿no? Que todos hablemos de que todos nosotros reunimos este sello, esta medida de protección, esta preocupación, y que todo esto convierta al Campo de Gibraltar en un destino turístico con este sello, con este hashtag, con esta marca, con esta particularidad. ¿Vale? Yo creo que, insisto, en que esto es quizás más complejo porque exige de la puesta en común, de la apuesta de lo público-privado y de una serie de sinergias que son necesarias y que son ajenas probablemente a este webinar, pero yo creo que si hablamos de una estrategia, la estrategia sin duda debe ser esta. Luego hay otra cosa que es interesante que analicemos, que es cómo se han comportado las marcas, ya que nosotros somos una marca, ya que nosotros lo que estamos hablando en este webinar es de comunicarnos con nuestros clientes, pues qué mejor que ver cómo se han comportado las marcas en la crisis sanitaria del coronavirus, ¿no? Bien, es verdad que lo que han hecho las marcas hasta ahora es mandar mensajes a la gente en un momento de confinamiento y en un momento que no tiene nada que ver con este pistoletazo de salida que nos ocupa ahora. De hecho, prácticamente no hay ejemplos de cómo las marcas se están comportando en esta situación que nos viene de cara a los próximos meses de verano, pues porque todavía no está producido, ¿no? Pero la manera en que las marcas se han comportado con sus clientes durante los meses de confinamiento nos dan también mucha información y nos dan también mucha idea de cómo nos tenemos que comportar. Bueno, estáis viendo en pantalla, seguramente ya lo habríais visto, cómo algunas marcas como Coca-Cola o como Audi han recurrido a cambiar su imagen corporativa, cambiar su logo,
mandando un mensaje acerca de la distancia, ¿no? De mantener la distancia social. Especialmente interesante me parece la de Audi, que es una imagen icónica, ¿no? De los 4 aros entrelazados, y sin embargo, en este tiempo, pues ha cambiado inteligentemente su logo con 4 aros aislados y separados, con el mensaje de que para que estemos unidos, ahora tenemos que mantener la distancia, ¿no? Este mensaje vale también para este momento de ahora. Si este mensaje valía para los meses más duros de la crisis sanitaria, para estos meses que vienen ahora también es un mensaje válido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el distanciamiento social va a ser uno de los elementos presentes más importantes de todo lo que tenga que ver con el turismo seguro, con la protección durante estos meses, ¿no? Hay otro ejemplo que es el de esta empresa, es una empresa argentina de compras online que se llama Mercado Libre. Su logo era de 2 manos estrechándose y ha cambiado su logo por 2 codos chocándose, ¿no? Pues un poco también lo mismo, ¿no? Poner un poco la imagen de marca de acuerdo con lo que exigen las situaciones de ahora. Bien, ¿cómo podemos aprender un poco de esto? Pues siguiendo un poco lo que os estaba comentando, ¿no? El tema de que la imagen que nosotros demos y recurrir a la imagen va a ser clave y estar constantemente utilizando la imagen como reclamo, pues la imagen se corresponde un poco con la exigencia de responsabilidad, de protección y de seguridad que exigen los tiempos. Todavía no sabemos cómo se van a comportar los sistemas de distanciamiento social en las playas, pero ya hay algunos planteamientos pilotos y seguramente lo veremos a lo largo del verano en muchos destinos turísticos del mundo, estoy convencido, cómo se van a mostrar este tipo de imágenes, ¿no? Pues este tipo de imágenes, fijaros cómo se corresponde, sobre todo la de arriba a la derecha, con la que planteaba Audi en su logo durante el tiempo del confinamiento, ¿no? El tema de los aros separados con una distancia determinada. Pues un poco, cuando nosotros nos pongamos en marcha, cuando nuestras playas estén en marcha, insisto, aunque no sé de qué manera cada ayuntamiento lo va a articular, pero en la medida en la que, bueno, y si hablamos de playas en los municipios, podemos hablar igualmente también pues de qué manera los espacios comunes de un hotel o de un restaurante, en definitiva, recurrir a la imagen del distanciamiento provocado, protegido, vigilado, como una imagen de marca potente, ¿no? Con la que podremos jugar. Luego también hay otro aspecto que os comentaba antes cuando hablaba del branding, que es fundamental, que es crear conciencia, es decir, convertirnos en los primeros que les estamos diciendo a la población la necesidad, la importancia, es decir, que divulguemos acerca de la situación sanitaria, que la gente se conciencie un poco a través de nuestros mensajes. Eso va a ser importante, ¿no? Esta imagen que pongo en pantalla, os la voy a poner en un vídeo muy interesante que ha hecho que el estado de Ohio en Estados Unidos pues sobresaliera dentro de las campañas de información sanitaria en todo el país, digamos que se posicionó, todo esto que estábamos hablando del posicionamiento, de la importancia del mensaje, pues Ohio se posicionó como el estado dentro de Estados Unidos que mejor estaba haciendo las cosas por una campaña sanitaria de concienciación. Bueno, estaba haciendo las cosas, ya, otra cosa serían los datos, ¿no? Pero que mejor estaba funcionando desde este punto de vista. Por una campaña de concienciación que es la siguiente que os voy a poner. Disculpadme un segundo que me he salido. No os preocupéis por el audio porque lo que más me interesa sobre todo es la imagen para que veáis un poco la campaña, cómo se comportaba. Vale, pues, a ver. Vale, perdón. Me seguís viendo mi presentación, ¿verdad? Bueno, pues... sí, se ve, Alejandro. ¿Perdón? Se ve. Vale. Pues bueno, como decía, en ese vídeo lo que hacen es una campaña de divulgación para concienciar a la ciudadanía. Esto puede parecernos algo baladí, puede parecernos algo que no es la preocupación que entiendo que muchos de vosotros tendréis con la que se nos viene encima, ¿no?
pues que es algo baladí y que no forma parte de nuestros objetivos ahora mismo. Y sin embargo sí que lo es. Sí que lo es porque hacer campañas de este tipo hacen que el campo de Gibraltar se posicione, o que vuestra marca o vuestra empresa o vosotros os posicionéis como una marca comprometida con concienciar a la gente acerca de la importancia de que cumplan las medidas de protección, pero también acerca de informarles sobre de qué manera pueden sentirse seguros frente al coronavirus. Digamos que todo suma, y esto de crear conciencia es también otro de los elementos que tenemos que tener presente. Luego, otro de los comportamientos que han tenido las marcas durante el tiempo que ha durado el confinamiento, durante la crisis sanitaria, en sus estrategias de marketing, ha sido este, que es bastante interesante, que es el de anularse a ellas mismas. Fijaros, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, es un eslogan de Burger King que está físicamente en muchos de sus establecimientos, lugares del mundo, que dice stay home of the Whopper, es decir, quédate en la casa del Whopper. Era, digamos, el mensaje para que la gente acudiera a sus establecimientos. Digamos que se lo pusieron un poco votando, se lo pusieron a huevo, cuando simplemente tachando, que fue lo que hicieron, of the Whopper, estaban mandándole el mensaje a la gente de quédate en casa. Visualmente es muy potente esta campaña, porque le está diciendo a la gente, nosotros renunciamos a nosotros mismos, nosotros renunciamos a nuestros intereses comerciales y económicos, que vosotros conocéis, que nosotros no escondemos, porque ahora mismo nuestro interés sois vosotros y vuestra salud. Y mandar ese tipo de mensaje a la gente en ese momento, claro que el mensaje de ahora es distinto, ¿no? Pero en ese momento mandar el mensaje a la gente era un mensaje que incluso se agradecía, ¿no? Porque era un mensaje de corresponderse un poco con la situación que estaba viviendo la gente en sus casas, ¿no? Igual también me parece muy llamativa, y además es idéntico el comportamiento de la campaña que hizo Rúa Vieja. No sé si conocéis la campaña que hizo Rúa Vieja, creo que hace 1 o 2 años, se llamaba Tenemos que vernos más, y tenía un poco que ver con esto de que la gente pues cada vez más hablaba a través del WhatsApp, hablaba a través de las redes sociales, se comunicaban cada uno desde su casa a través del móvil, y se había perdido un poco pues esa vieja costumbre de vernos en el bar y de ser allí donde charlamos y donde compartimos el tiempo, ¿no? Y eso que también creo que fue Cruzcampo quien dijo que la mejor red social era un bar. Bueno, un poco jugaba con esa idea, ¿no? Claro, estaba haciendo un llamamiento a la gente para que abandonara sus dispositivos electrónicos para que se juntaran en un bar. Claro, cuando viene todo este lío, a Rúa Vieja se le viene la historia, me imagino inicialmente, de que, hostia, nuestro mensaje es completamente distinto, el opuesto al que se está dando en este momento. Y simplemente tachando el más, encontraron la manera adecuada de darle la vuelta por completo a su mensaje, diciendo, tenemos que vernos, quédate en casa, ¿no? Entonces, más allá de las consideraciones de marketing, simplemente como ejemplo quería ponerlo, ¿no? De cómo las marcas se preocupan por este tipo de cosas, y eso nos debe hacer, debemos aprender de eso, ¿no? Porque las marcas saben muy bien lo que hacen, y con esto lo que hacen es posicionarse ante esta situación. Concretamente, esta estrategia, como digo, es, ya lo he dicho antes, la de anular un poco el mensaje, anularnos a nosotros mismos para decir que ahora mismo lo que nos preocupa eres tú. Un poco en este tiempo lo que se corresponde también es jugar un poco con esta línea de contenido. Pero claro, el mensaje ahora que tenemos que dar es un mensaje distinto. Ahora no le estamos diciendo a la gente quédate en casa, ahora le estamos diciendo a la gente puedes venir. Pero cuando le digamos a la gente puedes venir, esto tiene un poco que ver con lo que decía antes, no le podemos decir puedes venir sin ningún problema, venga que aquí no pasa nada. Tenemos que decirle puedes venir, y de alguna manera nosotros renunciamos a nuestra marca, a nuestros intereses económicos por ti. Tenemos que dar un poco de alguna manera esa idea, ¿no? Que si tenemos pues a lo mejor en algún tipo de evento o lo que sea, pues el número de asistentes o de público pues se ve reducido a la mitad, pues ese tipo de cosas, aprovecharlas en nuestro beneficio desde el punto de vista de las campañas de comunicación, ¿no? Es decir, no queremos que estés lleno porque queremos que tú estés lleno de felicidad, por ejemplo, me acaba de ocurrir, ¿no? Pero un poco jugar con esta idea, ¿no? De renunciar, que la gente vea que no tenemos un interés comercial, ¿no? Porque también ha habido mucho tema durante el confinamiento de empresas a las que se le ha visto un punto de oportunismo, ¿no? Sobre todo empresas de consumo online, ¿no? Durante estos 2 meses ofrecemos nuestro servicio gratuito, ¿no? Está muy bien, se agradece, pero sabemos que detrás hay un interés de adquirir al comprador, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? Esa imagen de renunciamos a nuestra marca por ti. Y de alguna manera la Junta de Andalucía, la Consejería de Turismo lo supo hacer, ¿eh? Cuando también modificó su campaña Andalucía te quiere, cambiándola por Andalucía te quiere en casa, ¿no? Ahora se trataría un poco de darle la vuelta
en relación a lo que tiene que ver con todo lo contrario, que es queremos que vengan, ¿no? Y ahí es donde hay que jugar un poco. Bueno, yo por ir terminando, porque quedan 20 minutillos, por ir terminando, quiero centrarme, por último, en nuestro target por antonomasia, ¿no? Independientemente, os lo decía antes, de que todos los segmentos de clientes deben ser tenidos en cuenta, a todos le debemos prestar atención, a todos le debemos mandar contenidos, pero todos los indicadores, todos los expertos dicen que el turismo de proximidad está llamado a salvar al sector turístico en este momento por el que atravesamos, ¿no? Entonces, debemos prestarle un especial interés a la hora de hacer nuestras campañas, a la hora de tratar de hacer llegar nuestro mensaje a ese turista que está más cercano, ¿no? En este sentido, las redes sociales nos proporcionan también una serie de herramientas que son muy útiles de geolocalizar el mensaje. Nosotros podemos limitar un mensaje determinado, lo sabemos sobre todo por Facebook, pero también nos lo proporcionan cualquier otro tipo de canales. Podemos hacer que nuestro mensaje se quede exclusivamente en el campo de Gibraltar, que llegue a toda la provincia de Cádiz y que no salga de ahí. Entonces, digamos que podemos utilizar también los medios tecnológicos que tenemos a nuestra disposición para hacer llegar el mensaje que queremos a este target nuestro, que es el turista de proximidad, el turista cercano, que de alguna manera puede salvarnos un poco la temporada, ¿no? Y termino con dos campañas posibles que podríamos articular en torno a este target estratégico que es el turista de proximidad, ¿no? Una primera, tengo que decir que una vez más la Junta de Andalucía se ha adelantado y ha sabido hacerlo muy bien, porque hay una campaña última de la Junta de Andalucía que habla de cómo convertir Andalucía en un turismo idéntico al que podemos encontrar en un turismo internacional. No sé si lo habéis visto, pero por si alguno de vosotros no lo ha visto, os voy a compartir el vídeo muy rápidamente, son 2 minutitos, ¿vale? Porque vais a ver que en mi opinión, es una campaña redonda, muy bien hecha, muy bien pensada y que va al centro de lo que estamos hablando, ¿no? Que es esta situación en la que tenemos que captar con contenidos concretos, con nuestras propuestas de valor concretos, tenemos que captar al turista de proximidad. Bueno, volvéis a ver mi presentación, ¿verdad? Bueno, pues lo que os decía, muchos de vosotros lo habréis visto ya, pero a mí me parece una campaña que es redonda por varios motivos. Primero, porque estamos diciendo que parece que hay una amenaza que se cierne sobre el turismo internacional, sobre la posibilidad de irnos este verano a Marruecos o a Escocia o a donde queramos irnos, y que la opción más lógica, la opción más deseable es la de quedarnos por aquí cerquita, ¿no? Entonces, jugando con esa baza, Andalucía muestra de qué manera Almería, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Pues se parece a Noruega, Marrakech, a cada uno de la Escocia, cada uno de los distintos sitios con los que se compara y hace ese reclamo, ¿no? Y además dice que Andalucía, es decir, no está diciendo aquí no pasa nada, sino está diciendo Andalucía, cuida de ti, Andalucía te va a proteger, es decir, también está diciendo que nos vamos a poner las pilas en este sentido. Y juega un poco con el cambio de mensaje que os estaba diciendo antes, de que ya no le estamos diciendo a la gente quédate en casa, si no ven, y le está diciendo quédate en Andalucía. También Cataluña ha hecho una campaña
muy bien hecha, muy bien pensada en este sentido, porque con este tema de quédate en casa y el tema del turismo de proximidad, ha lanzado la campaña Cataluña es tu casa, ¿no? Y también juega un poco con esa historia. Bueno, como os decía, es una campaña que está muy bien pensada y que viene y que reúne además todos los requisitos de lo que estábamos viendo en este diseño del plan de comunicación, de introducir los contenidos de valor que tenemos para mostrar y todo ese tipo de cosas, y que yo creo que es perfectamente aplicable al campo de Gibraltar. Si bien es verdad que esto que voy a decir hoy sería prácticamente copiar la campaña de la Junta, pero a mí se me había ocurrido ya en su momento también una cosa parecida, ¿no? Que prácticamente es la misma, ¿no? Pero aquí tenemos posibilidades de hacer lo mismo, ¿no? Es decir, nos están diciendo que este año no podemos ir al Sáhara, por ejemplo, y sin embargo tenemos las dunas de Bolonia, y con eso pues podemos jugar. Nosotros tenemos el Caribe en las playas de Tarifa, tenemos la Europa medieval en Castellar y en Jimena, tenemos los bosques de Alemania en el bosque de Niebla, tenemos el Reino Unido al otro lado de la frontera de Gibraltar, tenemos Saint-Tropez en el puerto deportivo de Sotogrande. En fin, de alguna manera también podemos jugar un poco con esa idea que ha manejado la campaña de la Junta. Y luego hay otra campaña que se podría articular en torno a esto del turismo de proximidad, y con esto ya termino, que juega un poco también con el resorte emocional en el que se encuentran ahora mismo nuestros clientes potenciales, que son este turista de proximidad, que ahora mismo se encuentra en una situación de desconfianza y de incertidumbre y dudando qué va a hacer, y que seguramente decantarse por ir por aquí cerquita, ¿no? Yo mismo, si os confieso, yo estuve 2 años viviendo en la isla de Mallorca y me conozco la isla de Mallorca a la perfección. No hay ninguna esquina ni ningún reclamo turístico de Mallorca que yo no conozca, y sin embargo ya no os voy a decir la provincia de Cádiz. Yo soy nacido aquí en Algeciras. Ya no os voy a decir la provincia de Cádiz, voy a decir que en el campo de Gibraltar yo nunca he estado en el bosque de Niebla, nunca he estado en los túneles de la Segunda Guerra Mundial de Gibraltar, nunca he estado en el castillo de Guzmán el Bueno, nunca he estado en los reclamos turísticos de mi propia tierra, ¿no? Entonces, jugar un poco con eso en este momento en el que estamos hablando del turismo de proximidad, yo creo que puede ser muy interesante, jugando con el resorte emocional. Es esta segunda imagen que os pongo aquí. Vemos la de una familia, ¿no? Cocinando en familia en la casa, ¿no? Bueno, yo creo que la campaña podría girar un poco, es una idea simplemente, ¿no? La campaña podría girar un poco en torno al tema de que creo que es una opinión compartida, ¿no? De que en estos meses de confinamiento nos hemos dado cuenta de que el tesoro más preciado lo teníamos al lado, ¿no? Hemos aprendido a cocinar en familia, a jugar en familia, hemos estado estudiando con el niño con el tema de las clases online. Hemos hecho mucha más familia de la que habíamos hecho antes, y nos hemos dado cuenta mucho más de la riqueza que teníamos tan cerca. Pues un poco jugar con esa idea, ¿no? En la campaña en la que podíamos estar constantemente poniendo imágenes del confinamiento, lo más preciado, lo más valioso, lo teníamos a nuestro lado y no nos habíamos dado cuenta, y terminar con una ráfaga de imágenes del campo de Gibraltar diciendo, señores, lo más preciado, lo más valioso, el paraíso, lo teníamos aquí al lado y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Bueno, pues esto es un poco el repaso por encima que quería dar acerca de las herramientas que pretendía proporcionaros para que fueran de utilidad. Y bueno, y a partir de aquí, pues, a ver si soy capaz de dejar de compartir pantalla. Ya está, creo, ¿no? A partir de aquí, pues nada, me pongo a vuestra disposición. Espero que haya sido de utilidad e intentar contestar todas vuestras dudas. Pues, Alejandro, muchísimas gracias por tu fantástica presentación. Ha sido un lujo. Muchas gracias por claves, ¿no? En esas estrategias personalizadas, ¿no? En función del público objetivo, esa segmentación del cliente, esos diferentes canales específicos que existen para el sector turístico, las herramientas también para maximizar el impacto, los mensajes a transmitir, ¿no? De manera clave, tanto la sensibilidad como la credibilidad, el estar atento a las tendencias y evolución del mercado, la innovación, ser transparente. Creo que nos ha dado muchísimas claves. Valorar los recursos que tenemos en la zona, ¿no? Creo que ha dado unas pistas claves que esperemos que haya sido de utilidad para todos los asistentes. Vamos a abrir un turno de preguntas por el chat. Entonces, bueno, cualquier asistente que ahora mismo quiera hacerle a Alejandro alguna pregunta para aclaración, ya habido algún asistente que ha hecho alguna pregunta específica.
Así que cuando queráis. Hubo una pregunta al principio, mientras en tu intervención, ¿no?, que solicitaban qué herramientas prácticas había para la realización de ese calendario. Ya ha habido respuestas por parte de algún asistente, pero si pudieras contestar. Sí, además por lo que estoy viendo aquí, que las estoy leyendo, efectivamente Google Calendar es una herramienta inmejorable. Nosotros siempre hemos trabajado, en todas las campañas que hemos hecho, hemos trabajado con Google Calendar y siempre nos ha funcionado bien. Tanto es así que no conozco ninguna otra porque no hemos tenido la necesidad de buscarla, pero seguro que las hay. Muy bien, estupendo. ¿Alguna pregunta más por parte de los asistentes? Sí, tenemos una pregunta sobre la importancia del copywriting. Dice, porque entiendo que el texto, que es lo que más fuerza, junto con la creatividad, puede tener en una campaña. Sí, bueno, sin duda. Sin duda, y además en este sentido trabaja mucho el tema del marketing de contenido. Es decir, no sé a qué te refieres exactamente con copywriting, pero en definitiva, la articulación de los mensajes de una manera determinada, esa es otra herramienta que quizá hemos pasado un poco por alto. ¿De qué manera funciona la redacción online para que sea efectiva, ¿no? Sabéis que, sobre todo en formato web, en formato en blog, tenemos que trabajar con la visión en L, ¿no?, que es donde se centra la visión del lector, y poner los elementos más importantes ahí. En el tema del SEO hay que repetir las palabras que sean estratégicas para nuestras campañas publicitarias. En este caso, pues, por ejemplo, hablamos de turismo de proximidad, hablamos de turismo rural, hablamos de seguridad, hablamos de protección. Todas esas palabras que queremos, que entendemos que sean claves y que queremos hacer llegar a nuestro público potencial, tenemos que repetirlas, tenemos que resaltarlas en negrita, sobre todo tenemos que repetirlas en los primeros párrafos. Eso, digamos, que tiene en sí mismo todo un webinar, por así decirlo, porque la manera en la que se redactan los textos es también estratégico y es clave. No sé si contesto la pregunta, porque no sé si se refería a eso con copywriting. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Alejandro José, que nos pregunta cuántas publicaciones semanales recomiendas, si sería recomendable no saturar. Claro, bueno, sí, seguramente depende del canal, ¿eh? Por ejemplo, un blog, si nosotros ponemos un contenido diario en el blog, aparte de que estamos saturándonos nuestra propia capacidad de trabajo, estamos saturando la propia capacidad de respuesta que ese contenido puede llegar a tener en el canal, ¿no? Tenemos que saber dosificar efectivamente en ese sentido. Bueno, lo que es la periodicidad, bueno, en el caso de un blog concreto, yo, por ejemplo, recomiendo una publicación semanal. Más de eso es un derroche de recursos innecesarios. Por ejemplo, el recurso al vídeo que tanto he recomendado, pues casi os recomiendo que, si dentro de la medida de lo posible, también dentro de los contenidos que vayamos a dar, si tenemos la posibilidad de mandar uno diario. Si, por ejemplo, en nuestro caso, si lo que queremos es exclusivamente mandar un vídeo de cómo nuestra ruta de paseo a caballo funciona de manera segura y tal, pues a lo mejor no hace falta, evidentemente, mandar un vídeo diario de cómo son las rutas a caballo. A lo mejor con uno cada 15 días, pues ya sería más que suficiente, ¿no? Simplemente por un poquito de cambiar, ¿no? Pero sobre todo, fundamentalmente, el tema de las recomendaciones de periodicidad va a depender de nuestra capacidad de trabajo. También tenemos que adaptar el plan de comunicación a nuestra capacidad de trabajo, de la fuerza que tengamos, el número de personas que tenemos para estas tareas, ¿no? Y adaptarlo un poco a eso, ¿no? Y jugar un poco con la saturación que puedan tener en función del contenido. Pregunta particularmente si en Facebook o Instagram. Si en Facebook o Instagram, sí, ¿qué, perdón? Sobre la relación en relación a las publicaciones del asunto. Imagino que lo que te está pidiendo una recomendación o si realizarlo en Facebook o Instagram. Entiendo que eso será en función del público objetivo. Claro, si la pregunta en general es que cuál de las dos es más interesante, yo, tal y como comentaba al principio de la exposición, considero que son estratégicas las dos, porque cada uno de estos canales van dirigidos a un público determinado, cada uno de estos canales tiene un comportamiento determinado, y nosotros lo que queremos es no desdeñar ninguna posibilidad en nuestro plan de comunicación. Queremos tener un objetivo de branding que podremos conseguir seguramente más en Instagram. Queremos tener un objetivo que nos lleve a
al cliente tradicional o al cliente familiar, que lo vamos a encontrar en Facebook. No podemos desdeñar Instagram porque ahí sí o sí tenemos al público joven, tenemos al turista activo, tenemos al turista deportivo. Entonces, si hablamos en general, yo no desdeñaría ninguna de esas dos. Si me apuráis, cualquier red social que se incorpore es bienvenida, ¿no? Pero os ponía un poco la que yo creo que son más estratégicas porque juegan más con la imagen. Muy bien, también, bueno, comentan un poco sobre el tema del sello de Andalucía Segura, que has comentado antes, pues bueno, comentar la opinión, ¿no? Y de la posibilidad que, habiendo un sello que se ha creado por parte de la Junta de Andalucía y demás, pues el tema de... Claro, por eso decía que además lo recomienda la COE en su informe reciente sobre las estrategias frente al coronavirus, que hay que estar pendiente y que es estratégico el acogernos a una homologación única de la Unión Europea que no tardará en llegar. Y por eso decía que en cuestión de certificaciones y de avales, en cuanto más estemos, mejor. Es decir, que el de la Junta de Andalucía, por ser de un territorio más reducido y tal, pueda perder valor. Bueno, yo no estoy tampoco tan de acuerdo, ¿no? Sí que es verdad que no va a tener el peso que pueda tener una certificación europea. Pero digamos que la estrategia es un poco crear la idea de que con un sello estamos cumpliendo una serie de exigencias y que esas exigencias están cumpliéndose en todos aquellos establecimientos donde esté ese sello o en todas aquellas propuestas en las que esté ese sello. Entonces, digamos que es como un hashtag, como una coletilla que nos va a venir muy bien llevar de la mano. Muy bien. Voy a aprovechar, me gustaría recordaros también que el próximo martes 2 de junio vamos a hacer otro webinar también organizado por la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras, la Mancomunidad de Municipios, de protocolos frente al COVID-19, específicamente también para el sector del turismo, que espero que también que sea para vuestro interés y os animamos a que os unáis y os apuntéis para todo lo que tenga que ver con protocolos específicos en el sector del turismo. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, estoy leyendo, no termino de ver muy bien exactamente a dónde va, pero dice mejor internacional, peor nacional, peor regional, peor comarcal. Bueno, no sé si respondo a la pregunta, pero bueno, ya lo comentaba antes, habíamos trazado distintos segmentos de clientes. Uno de ellos es el turismo extranjero. Hacia él habrá que dirigir una de las líneas de la campaña de comunicación que tendrá que ver con, bueno, pues eso, con el público internacional. Habrá que comunicarse con él en inglés. Seguramente en este sentido no os estoy descubriendo nada vosotros que estáis en el sector desde hace años y que lo conocéis mejor que yo. Pero en ese sentido no desdeñarlo. Sí que es verdad que donde más deberemos echar el agua en el asador es en el turismo a nivel el turismo de proximidad, ya sea nacional, ya sea regional o ya sea comarcal, ¿eh? Porque cuando hablamos de turismo de proximidad, insisto un poco en esa idea que os decía antes. Yo no conozco ni el Bosque de Niebla, ni el Castillo Guzmán el Bueno, ni los túneles de la Segunda Guerra Mundial. No he estado nunca, ni en el Castillo de Jimena. Y tengo el firme propósito este verano de hacer turismo en mi comarca. Como yo, seguramente seremos capaces de captar a mucha gente. Y eso también es muy interesante desde el punto de vista de esta estrategia. Pero bueno, eso no significa que nos vayamos a quedar con el turista comarcal, ni mucho menos. Desde el punto de vista del alcance, no desdeñar ninguno, pero centrarnos y hacer un mayor énfasis en aquel que está llamado a salvar un poco la temporada, que es el turista de proximidad. Trabajar un poco, pues eso, el regional, comarcal y también nacional. Muy bien. Alejandro quiere un poco conocer también tu opinión respecto a su pregunta anterior, ¿no? En cuanto a la cantidad y la calidad de publicaciones a realizar a nivel semanal. Sí, bueno, la calidad fundamental. Debemos ponerla por encima de todo siempre. Es decir, no por publicar más, al final terminemos cayendo en una cosa de publicar por publicar, porque eso sí que al final termina ahuyentando. Es decir, todos los contenidos que pongamos tienen que corresponderse al plan de comunicación, es decir, tienen que ser contenidos necesarios. Son contenidos que hemos pensado para generar para atraer al turista de deporte, un contenido, para atraer al turista familiar, otro contenido, para atraer al turista rural, otro contenido, para atraer al turista extranjero, otro contenido. Y todos y cada uno de esos contenidos tienen que ser el mensaje concreto que nosotros queremos hacer llegar, todo lo que os decía antes de las palabras clave, todo eso. Entonces, bueno, en ese sentido, toda esa cantidad que estoy diciendo es cantidad necesaria y sobre esa cantidad hay que trabajar la calidad. Ahora, no queramos sobrepasar de cantidad poniendo en detrimento la calidad, porque eso efectivamente, cuando hablamos de calidad, estamos hablando de todo. Estamos hablando exactamente de qué le estamos diciendo,
Al final, si vamos a hacer un directo con cómo crecen las margaritas en el entorno de la ruta de caballo, pues seguramente ya nos estamos pasando, ¿no? Es decir, calidad en el contenido de lo que estamos diciendo y calidad en la manera en la que lo estamos transmitiendo. Muy bien, genial. Bueno, leo también la consulta que comparta claves para la importancia de la transformación digital de la PYME para llevar a cabo esta estrategia y la importancia de delegar o contratar servicios de profesional en marca digital. Bueno, ahí tampoco voy a deciros qué es lo que tenéis que hacer. Tenéis las dos posibilidades. Esto lo podéis hacer vosotros mismos. Un plan de comunicación con las herramientas que os he dado lo podéis hacer vosotros mismos. La modernización digital pasa, también os lo decía al principio, por una inversión necesaria que en la medida de lo mucho o poco que podáis, tenemos que plantearnos, porque ahora mismo estamos en lo digital más que nunca por el motivo que os decía. Pero es que incluso la posibilidad de modernizarnos digitalmente, de transformar digitalmente nuestras opciones de compra, también estamos viendo que hay herramientas que nos la están proporcionando. Veíamos al principio cómo el campus tecnológico se ha posicionado, se ha puesto en el centro de esta necesidad, creando un marketplace, creando un centro comercial virtual, donde prácticamente no tenemos que hacer nada, simplemente entrar. Entonces, volviendo a la pregunta, decía las claves. Bueno, pues las claves están un poco en eso, ¿no? En apostar nosotros hasta donde nosotros podamos y también acogernos a todo este tipo de opciones que el mercado nos está planteando. Muy bien. Antes de pasar a otra pregunta, otro comentario, recordaros, y como antes de vuestra compañera, la presentación estará disponible para los asistentes. El vídeo que se está grabando, en la manera de lo posible que comprobemos que se ha realizado correctamente y lo editemos, también lo pondremos a vuestra disposición para que lo tengáis. Ya os mandaremos un enlace de descarga. Preguntan también o reflexionan sobre que el portal de turismo Campo de Gibraltar, bueno, respecto que no termina de ver muy completo, que si sabe si existe otra plataforma donde adherirse que sería interesante para el tema de la oferta turística. Sí, perdón, antes de contestar eso, estoy viendo que no había terminado de contestar la pregunta ¿Sí? de Facebook e Instagram, porque preguntaba, mejor la calidad que la cantidad, supongo, pero 2 o 3 semanales sería algo a seguir. Sí, efectivamente, 2 o 3 semanales es una periodicidad medianamente aceptable y funcional. Se puede hacer un poquito más también, pero que 2 o 3 contenidos semanales funcionan, yo creo que bastante bien. El portal Turismo Campo de Gibraltar, bueno, es una herramienta, es un portal visible que lleva años funcionando. Como digo, yo no estoy descubriendo nada con esto de que tenemos que funcionar en comunidad. Campo de Gibraltar lleva muchos años yendo a Fitur en un stand propio, ¿no? Todas las herramientas que tengamos son herramientas a nuestra disposición. Sobre si hay alguna más, hablando con Rosa el otro día, precisamente me comentaba la importancia también de que contemos con Cádiz Turismo, con el Patronato de Turismo de la provincia de Cádiz, porque tiene legiones de seguidores en el ámbito digital y nosotros estamos dentro de esa marca, ¿no? Entonces, si acompañamos simplemente la mención Cádiz Turismo o el hashtag vinculándolo al patronato, pues estamos consiguiendo también llegar a más público del que a lo mejor de otra manera no llegaríamos. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo agradezco primero a todos los participantes, a todos los asistentes por haber estado presentes en este webinar. Muchísimas gracias de verdad por vuestra asistencia. Os animamos a que os unáis y, por supuesto, Alejandro, muchísimas gracias por tu ponencia, que creo que ha sido excelente y seguro que de utilidad para los asistentes. Yo lo espero también. Muchas gracias a vosotros por invitarme una vez más y a vosotros por haberme aguantado 2 horas aquí charlando. Yo espero haber sido de utilidad. Cualquier cosa, pues, nos tenéis a vuestra disposición. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Si no hay ninguna pregunta por lo que veo, pues nada, reiterar las gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar el martes 2 de junio. Muchas gracias.